Suscríbete a la Panterita. Dentro de lo que tiene el equipo Cáceres, que fue muy superior en ese primer tiempo, y lo de Cerro, me parece que le pesó la circunstancia. Creo que le trabajó muchísimo en la cabeza esto de, mira que podemos quedar fuera enfrente de nuestra gente. Y eso prácticamente los maniató. Como también, y esto solíamos hablar, al jugador promedio paraguayo le cuesta jugar con la ventaja. Como también al jugador promedio paraguayo le entusiasma ir por la hazaña. Y creo que ese primer tiempo encaja perfectamente. No, pero Olimpia también se quedó muchísimo. Olimpia, Dani, Olimpia también. Olimpia antes del gol ya tuvo dos situaciones. Y se fue con todo a atacarlo a Cerro buscando el segundo. Pero es que estratégicamente tampoco, o sea, no iba a tener sentido eso. No, a mí me da la impresión no era de que Olimpia ambos, Táchira. ¿sabes qué? A mí me dio la impresión de que ambos se tuvieron temor. Y que los dos estaban conformes con lo que había. Pero ¿cuál era el temor de Olimpia, por ejemplo? Y de no quedarse sin nada. Que lo agarre, no, pero en el primer tiempo lo dijimos varias veces en la transmisión. El temor a que lo agarre mal parado. Olimpia tenía temor que lo agarre mal parado. Claro. Por eso insisto. Claro, uno dice, claro, por eso no fue, porque daba la impresión, mira que hasta Pulpito primer tiempo estaba, segundo tiempo jugó un fenómeno Pulpito. Pero hasta Pulpito primer tiempo estaban a jugar un partido extraño. Perdía pelota que no pierde. Para mí le afecta el gol donde Paiva le gana. Muy bien. Y es cierto que Olimpia pudo haber intentado, pero yo estoy de acuerdo, y es la percepción que tuvimos en la cancha, porque lo dijimos sin utilizar la palabra temor. Olimpia no quería verse, o sea, Cerro estaba tan agazapado que Olimpia sabía que una aceleración, mira que otro Álvaro subió mucho, ¿eh? Pero Richard Ortiz, que hizo un gran partido dentro de sus posibilidades, estuvo lejos del arco en ese primer tiempo, que uno de los mejores reboteros. Olimpia no probó media distancia por no quedar mal parado, pero no haya un rebote que lo agarre mal parado. O sea, fue todo muy fríamente calculado lo de Olimpia. Lateralizó. Quintanita jugó como un 10 distribuidor, no como el gambeteador. Iba la pelota a él la jugaba para Ale Silva a Álvaro, Quintanita, a la derecha para Cardoso. Totalmente. No fue un equipo que tenga vértigo hacia adelante, sino se dedicó a enfriar más el tema, cortando las reacciones de Cerro, que por ahí es lógico porque era el primer tiempo, ¿verdad? Por eso te dejó con la duda, porque en el segundo tiempo tampoco apretó, pero ella fue por falta de energía, me parece. Ese famoso 15 minutos que se van con todo, como fue la otra vez, los primeros 15 del segundo tiempo. Claro, en el clásico, que salió a descontar con todo. Yo creo que Cáceres, o sea, a ver, el techo Olimpia, para mí ayer Olimpia jugó cerca de su techo. Pero, si vamos a utilizar la palabra temor, para mí el origen del temor de los dos es completamente diferente. El temor de Cerro era quedar fuera. El temor del Olimpia, entre comillas, que, o sea, es cuando se pone en ventaja que estratégicamente se le derrumbe el muy buen partido que estaba haciendo. No, los dos tenían temor a quedarse sin nada. Olimpia tenía un temor que, mira que se pudo haber plasmado tranquilamente si es que aquí no fallaba el penal, de quedarse sin nada. Pero entonces Olimpia, no hubiera buscado, o sea... Olimpia no es que pero con ese criterio, entonces, ¿por qué metió el doble cambio ofensivo? No. Olimpia fue en búsqueda, tampoco es que tiene demasiado. A mí me parece. Pero lo que tiene para mí, me parece que mucho mejor. Olimpia desaprovechó su momento, ¿sabes dónde? Después del gol. ¿Qué pasó con Cerro? Se quedó nublado. ¿Qué le pasó después? ¿Qué le pasó después? Y ahí no la atacó. Ahí no la atacó. Otro detalle. Se fue Carrascal del campo de juego. Ese era un momento en el que Cerro se sintió, no era un segundo gol, pero se sintió golpeado cuando se va un jugador tan elemental para el trabajo que tiene que hacer. Pero no aprovechó ese lapso de ir arriba y de que Cerro le marque. Entonces se quedó conforme, sabiendo. Y Cerro también tenía sabiendo que tenía todavía mucho tiempo a favor, no quiso arriesgar mucho. Quiso alargar y aprovechar el error de Cerro también. Pero entonces porque para mí es estratégico. Pero fue por el pero temor, el recelo a que lo agarren mal parado. Claro, pero Bruno dice el temor a quedarse sin nada. No, si en los últimos 15 minutos Olimpia tiró todo lo que tenía y por eso se viene el penal. Pero no era que se iba con todo a atacarlo. Ya sé, pero estratégicamente. Olimpia y sabe que hacía pelotazos largos para Walter González. Pero se desarmó. No se desarmó el partido. No es que vos viste que los dos volantes se fueron, los laterales arriesgando todo. Los dos fueron conformes. Pero los primeros 10 minutos. El todo por el todo. Eso no vimos ni de Cerro ni de Olimpia. ¿Sabes qué te voy a decir lo peor? Mira, ¿sabes qué? Fue una sensación muy rara esta del clásico, porque
Cerro, es cierto, clasificó a los octavos de final. Pero después se dijeron, pero esperamos un rato. No clasificamos a los octavos de final, pero le podíamos eliminar a Olimpia. Claro. Podíamos haber asegurado el primer lugar. Ahora nosotros tenemos que mirar cuando iban escuchando seguramente la radio o cuando empezaban a verlo en las redes sociales, a la pucha. ¿Y cuál fue nuestro negocio? Nosotros ahora vamos a tener que jugar contra los Palmeiras, River, podemos jugar contra Atlético Mineiro. ¿Qué es lo que pasó acá? No, ese mensaje que me recuerda a nuestra guerra de ¿cómo se llama? De la firma de la paz contra Bolivia. Ganamos pero perdimos. Ganamos nosotros pero después nos sacaron la tierra a nosotros. Increíble fue. El post partido da para y otro. Olimpia, te digo, Olimpia, al final Olimpia se guardó, Olimpia especuló, no se desarmó, no quiso atacarle a Cerro para no descompensarse y que Cerro le marque de contra o que le meta un gol. Y sabes que, no, perdón, para completar nomás. Y Olimpia al final se va a la Sudamericana, pero ahí también Olimpia se va a encontrar. La gente cree que la Sudamericana está fácil. Va a encontrarse con Santos, Inter de Porto Alegre, Lanús, Independiente del Valle, Colo-Colo. Hoy puede ser Boca inclusive. Hoy puede ser Boca. A ver, ¿quién me falta? Ayúdame. No. Esos últimos 3 equipos no, porque van por la misma ruta. No, yo pongo en la lista, en la bolsa, todo lo que han necesitado. En algún momento puedes cruzártela. En algún momento te puedes cruzar. Pero ahora en octavo de final. En octavo tenés a los primeros 3 que citaste, le tenés también a Racing, a San Paulo. San Atlético Paulo. Goianiense. Racing está bien, no por eso. San Pablo juega una unidad, Racing también. El post partido, yo donde no coincido, por eso, Ariel utilizó la palabra, nunca se desarmó, pero por lo menos, no sé si hay opinión de mayoría. En el primer tiempo Olimpia fue más que Cerro, ¿verdad? Sí. Y si vos sos más que el rival, ¿por qué te querés desordenar y arriesgar? O sea, si Olimpia en el primer tiempo, en ese momento de shock que decías, que sí se notaba, hubiera hecho lo de los últimos 15 minutos del segundo tiempo y le entraba un gol, estaríamos hablando de una mala estrategia. O sea, Olimpia había logrado lo que fue a buscar, que era un gol tempranero. ¿Cuántas veces acá dijimos en la previa? El primer gol va a ser fundamental. Pero eso no está en discusión, Dani. No, y eso te estoy diciendo. Pero si vos querés clasificar, tenés que jugarte el todo por el todo. Estamos de acuerdo. Pero no fue, los dos no arriesgaron, los dos no. Pero ¿por qué? Porque para los dos me dio la impresión a mí de que era negocio para los dos. Claro, y después nomás la repercusión se dieron. Los hinchas de Cerro, ¿no te crees que estaban contentos? No, claro, no, los hinchas de Olimpia están conformes. Un poco más conforme. El hincha está el hincha también que te dice, nosotros somos Copa Libertadores. Si es como vos dijiste, tiene que estar recontra insatisfecho. Pero no, o sea, el hincha de Olimpia, salvo el que cree que todavía juega el equipo del 90 o el equipo del Tetra. O sea, esta es una realidad, por eso digo, para mí Olimpia jugó cerca de su techo y lo estaba haciendo bien, y Cáceres sabía que no daba para tirar todo, salvo los últimos 15 minutos, porque uno podría decir que tarde entraron Walter y Pomelo. No, claro, Pomelo otra vez entró bien, porque uno cuando cuestiona, cuando elogia, ¿verdad? Realmente con lo de Mateo. En un partido minado, sí, lo de Mateo Gamarra, que hizo un gran partido, Coyote hizo un mal partido, pero tuvo un cruce a Walter González después de la jugada de Pomelo, que fue fundamental. Ahí subió mucho Coyote, se había equivocado en toda la noche. Yo creo que todos estamos por el mismo camino, ¿verdad? Pasa que analizar el post partido ya es diferente, porque ayer escuchábamos a Francisco Arce que estaba enojado, Julio Cáceres estaba orgulloso, Cardona estaba al borde de las lágrimas y los dirigentes de Cerro no quisieron hablar. Bueno, ahí te pinta lo que era el estado del post partido. Mira lo que llegó a decir Chique en un momento dado. Si vos le prestás atención a la conferencia de prensa, yo me iba escuchando el trabajo de ustedes. Y cuando entra Chiqui Arce y le pregunta a un colega en un momento, ¿qué tiene que hacer Cerro de cara a la siguiente ronda de la Copa Libertadores para mejorar su fútbol, jugar mejor? Y él claramente dijo, pero me pareció que hasta con eso le tiró un dardo a sus propios jugadores y reconoce, o él cree que definitivamente no tiene todo lo suficiente. Dijo, y no hay otra, dijo, acá tenemos que reforzar, acá tenemos que traer un jugador, atender lo que dijo, tenemos que traer un jugador que juegue diferente, un jugador diferente, que haga el enlace,
entre medio, ofensiva, defensa, medio campo. Quiere decir que él quedó muy insatisfecho. ¿Y acaso ese no es el trabajo de Claudio Aquino, por ejemplo? Pregunto. Pero no alcanza. Vos necesitas, por ejemplo, ayer jugó mal, estuvo fastidioso, hasta te saco lo del penal. O sea, ayer, y mira que en los últimos 2 partidos, Cerro jugó al pelotazo a Moreno Martins. El pobre Moreno Martins se tenía que fajar con Zárate y con Mateo Gamarra. Y ese no es el juego de Cerro. Ayer pidió auxilio a los compañeros. Cuando se va a presionar él y pasa de largo contra 4 de Olimpia, le hace el gesto a los compañeros que vayan a presionar también. Aquino se tomaba con Coyote, Jan con... entonces estaba así Cerro Porteño en el primer tiempo. Y lo de Arce, sí, también Arce agarra y en un momento dice, parece que mal acostumbramos a la gente. Cuando se logró la diferencia de la primera rueda, donde tuvieron 7 puntos, y la segunda lo sacaron 1 de 9, porque eso también es real en Cerro Porteño, ¿verdad? Se acerca octavo de final, está como dice Bruno, esperan los monstruos, y el equipo no tiene nada que ver con el que le ganó a Colón, por ejemplo. El de la primera rueda. Porque le ganó a Colón, a Peñarol le ganó bien, pero con lo justo, y a Olimpia tuvo un buen segundo tiempo. O sea, esos son los pergaminos de Cerro Porteño futbolísticos que lo llevó a de estar en un cómodo casi primer lugar hace 2 partidos, plantear eso, a quedar ayer con el estado de ánimo que quedó, ¿verdad? Siguiendo el tema futbolístico, yo estoy de acuerdo. Yo también creo que Olimpia esos 10 minutos siguientes pudo haber buscado más, ¿verdad? Pero se quedó en su comodidad. Vos sabés que se aburguesaron los dos. Y sí, porque esos son los momentos donde vos pensás, ¿por qué no tuvo un remate de media distancia Olimpia, por ejemplo? La mayoría de los remates de media distancia, vos sabés las diagonales que hicieron Derli y Fernando Cardoso, y siempre buscaban hacer otra jugada más, porque tenían miedo a que Cerro Porteño haga una transición rápida. Es cierto, vos dijiste como el segundo gol del domingo, por ejemplo. Lo de Carrascal. Yo dije, el segundo gol de Cerro el segundo gran golpe para Cerro fue lo de Carrascal. Claro, sí. Y ese jugador mide esa temperatura, claro, Federico. Y vos sabe ese momento. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué mostró cautela? ¿Por qué no le atacó Cerro? Porque Olimpia Cerro. Sí. ¿Por qué no le atacó Olimpia Cerro? Y eso es lo extraño del partido. Y por el tema de no sentir mucha seguridad. Estaban conformes, te estoy diciendo. Los dos estaban conformes. Porque vos sabés cuando un rival le está superando. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuál es la conformidad de Olimpia en el 1-0? Yo creo que Olimpia estaba conforme y Cerro no podía. La Sudamericana. Olimpia no se quería quedar sin nada, quería asegurar la Sudamericana. Claro que sí. Yo creo que es más una actitud especulativa. Hacer un sondeo, una encuesta rápida, te van a decir los dos. ¿Y para qué le metió en un pacto, hermano, de no agresión? Bueno, un partido horrible, malísimo, los dos se quedaban conformes. Claro que sí. Me extraña tener la posibilidad de analizar acá. Creo que todos tenemos una opinión importante y cerrar con eso. Si bajar la cortina con un pacto de agresión, yo no sé, bueno, pero no se puede, pero está sentenciando, no está respetando, si está diciendo hace un pacto acá, es como que nosotros estamos hablando de otra cosa. Hicieron un pacto Olimpia y Cerro. Para mí, un pacto en ese momento, ni Cerro ni Olimpia se enloquecieron en atacar o buscar la diferencia. Cáceres se olvidó del pacto en los últimos 15 minutos y mandó a Vera y a Walter González. Pero no porque vos mandes jugadores más ofensivos, vos atacás más. No es así. ¿Cómo viene el penal? Dame después ¿Cómo viene el penal? O sea, ¿por qué Zárate y Gamarra no estuvieron con Alfie entonces? Se tuvieron demasiado temor, no querían quedarse sin nada. Cerro sí. Tuvo temor. Cerro sí, Olimpia no. Quedarse fuera de la Copa Libertadores en su cancha. ¿Cuál es el temor de Olimpia? Olimpia con el 1-0 se clasificaba a la Sudamericana. Sí. Y Olimpia no quería descompensarse. Olimpia se quedó ahí en el molde. Los dos se quedaron, muchachos. Yo creo que lo que Olimpia tuvo con Cáceres es que no quiso arriesgar y entendió o creyó, mejor dicho, que iba a tener alguna chance en algún momento del partido. Entonces no se quiso descuidar. Y estuvo ahí no asumiendo mucho riesgo, claro. A sabiendas esa es la palabra, no asumieron riesgo. En algún pero eso momento no es podría temor. caer la posibilidad, sin adelantar demasiado las líneas y sin quedarse mal parado. Esa es la conclusión que yo saco de Olimpia. Yo estoy más de acuerdo contigo. No quisieron asumir nada. Pero lo ninguna que dijo Ariel, responsabilidad. Pero lo que dijo Ariel es lo que particularmente sostengo. Fue una cuestión estratégica. O sea, porque a ver, no es que Olimpia tenía demasiado más, porque no faltaba el que decía, no, pero hizo tarde los cambios. Pero, ¿para cuántos minutos está Walter González? O sea, Olimpia hace rato está con esto. Entonces, repito, desde la estrategia, creo que Cerro Cáceres también llegó. No. A ver, Alan Benítez estaba con fiebre. No, Alberto pero Cerro... Espínola se notó que no estaba al 100%.
Los dos llegaban averiados, pero los dos... No, Cerro se hizo descansar a todos sus jugadores. Los dos no se quisieron ya... no quisieron arriesgar, para mí fue un pacto no escrito ahí en el momento del trámite del partido. No digo que sea con mala intención, pero los dos, los jugadores, no, es que vos te pones, vamos a traspolar esto a Aston Villa, Manchester City, perdía 0-2, se fue con todo el Manchester City, sabía que perdía, o sea, esa sensación de los dos, tanto en Cerro como en Olimpia, yo no he visto ayer. Es que ellos no vieron ningún momento riesgo, ¿sabes qué? Dijeron lo de Cerro, espera, nosotros estamos clasificando, tranquilo. ¿Qué pasa si Olimpia nos marca el segundo? Acá Cerro viene al fin del mundo. Entonces vamos, tranquilo nomás, muchachos. En Cerro creo que estamos todos de acuerdo. Olimpia. En Olimpia yo no estoy de acuerdo. Olimpia se sentó, tranquilito, dijo, no, la Sudamericana está muy bien. Después el discurso va a ser, no, con los jóvenes, con este es el Olimpia, que esta cosa... Su presidente salió eufórico, vos tenés la parte, eufórico salió, pusimos huevo, pusimos esto, otras cosas. Y está el hincha Olimpia que dice, pero vean, este está celebrando la eliminación de octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿O no? ¿O yo estoy loco? Él celebró la clasificación de la eliminación. Sí, o sea, se clasificó. Si pone así, es la misma forma también de decir, los jugadores de Cerro se fueron a festejar a Norte la derrota ante su clásico rival en su casa. Pero Cerro cumplió, Cerro se clasificó todo al final de la Copa Libertadores. También que Olimpia fue a la casa del rival, ahora yo te iba a decir, y se metió en la Sudamericana. Ahora yo te iba a decir dónde para mí Cerro falló su estrategia, ya que vos querés hablar de estrategia. Cerro falló en todo. Cerro tenía que haber arriesgado mucho más, jugó muy mal, porque ahora se encuentra con el tema de que va a tener que jugar contra los poderosos, porque Cerro podía haber asegurado ayer el primer lugar. ¿Sí? Inclusive ellos sabían el resultado parcial que se estaba dando 1-1. Inclusive sabiendo que Colón estaba ganando 1-0. Cerro no buscó nunca, o sea, Cerro no buscó nunca el primer lugar. Y Olimpia no buscó nunca arriesgarse, no quiso arriesgarse. ¿Y cómo se llama la persona que no quiere arriesgar? ¿Cómo se le llama? Yo creo que en Cerro no fue una cuestión de voluntad. No, de Olimpia te estoy hablando ahora. No, pero voy a decir Cerro no quiso, no, Cerro estuvo maniatado, con temor, lo que significaba el miedo de quedarse fuera con todo ese contexto. Y en el caso de Olimpia, para mí fue netamente estratégico. Plantearon y planificaron un partido, le salió bien ese partido. Es más, a los 5 minutos, cuando vos me pasás, yo te digo, este es un déjà vu del partido de la Liga, 2-0. O sea, ¿a quién le sorprendió cuando mete Fernando Cardoso? Como a nadie le sorprendió cuando Alejandro Silva. Casi en el mismo minuto marcaron los dos. Cerro sabía, para mí, Dani, con qué se iba a encontrar. Porque como vos decís, es una repetición de dosis. Pero no le encontró la vuelta para salirse de vuelta de esa presión. Para mí le ganó lo que decía Bruno. O sea, esto de, mira que si medio en paridad nos están superando. Si yo me arriesgo, capaz no hacen el segundo gol. En ese interín se nos lesiona el jugador que es la salida clara, que es Carrascal. Entonces era, por eso ese gesto que decía Federico y que vimos. Moreno Martins va a presionar a Zárate, que le da a Gamarra, le mira a sus compañeros y los otros 9 jugadores de campo estaban en territorio de Cerro y le hace el gesto de salgan por favor, ninguno le hizo caso, toditos estaban ahí atrás. O sea, había una clara división entre lo que seguramente se entrenó y lo que respondían las piernas en ese momento. Creo que en Cerro no hay mucha discusión de lo que pasó anoche. En Olimpia nomás, cuando Bruno dice, no, pero acá el tema de pacto o el tema de la Sudamericana, yo no coincido, porque Olimpia buscó lo que iba a ser una hazaña, pero sabía que si adelantaba el momento de tirar la casa por la ventana, capaz venía el penal un poco antes. Por eso buscó la última, por eso en el cabezazo de Gamarra muchos se ilusionaron. Yo creo que lo de Cáceres fue netamente estratégico, con un equipo desgastado físicamente, o a quién le sorprende si Olimpia es un equipo que juega mejor los primeros tiempos por una cuestión de desgaste físico, y eso que ya tuvo el resultado. Es más, a lo que ustedes plantean, si ayer la ecuación era Olimpia tiene que ganar por 3, como hubiera sido si es que Colón le hacía un gol más, o si Cerro marcaba un gol más en otro partido, capaz Olimpia buscaba con la misma postura el segundo. Pero en esto de la estrategia, cuando estás cerca, vos empezás después de decir, espera, acá yo tengo que nivelar, acá yo tengo que regular, y eso para mí fue lo que hizo Olimpia, pero desde la estrategia, no desde un conformismo. Pero mira que lo de Cerro también algunos jugadores no asumieron la responsabilidad. No. Está bien, hay que reconocer que fue un gran partido Olimpia desde el pressing y desde su forma de jugar y su estrategia. Pero, a ver,
¿Ustedes se acuerdan de una proyección de Alan Rodríguez en el primer tiempo, por ejemplo? Es que Cerro no Alan, me llegó, acuerdo. no llegó. Alan, me acuerdo. El primer tiempo por Olimpia lo fue muy superior. No, ya sé, Bruno, pero ese tipo de cosas te marcan. Significa que vos nunca lanzaste a tus laterales. Ariel, te dio el dato. Alan tiró 3 centros en todo el partido. Los dos fueron en 90 minutos. Los dos fueron equipo conserva. Conserva. Así, los dos equipos conserva. Federico, te quedaste callado después del debate. No, no estoy de acuerdo con el tema de un arreglo. No, yo no hablé de arreglo. Pacto de no mismo. agresión. Yo arreglo, no me ponga en mi boca lo que no dije. Pero hablando en serio, yo no dije arreglo. Yo también Pacto de no agresión dije. No escrito. Los dos no quisieron arriesgarse. Conservadores, conserva. Los dos equipos conservan. Pasa que uno, para mí, la cuestión clara y la voy a mantener y sostener, más allá de las voces, porque estoy escuchando muchas cosas. De esta mañana estaban ya los amigos de WhatsApp con el tema de más cosas, ¿verdad? No, ya sé. Lo de Claudio Aquino yo no voy a entrar pero más o menos con lo mismo. Conservadores. Más o menos con lo mismo. Yo creo que Olimpia consiguió el gol, lo dijimos varias veces en la previa, que el que hace el primer gol iba a conseguir un efecto psicológico muy importante. Para Olimpia era psicológico, para Cerro numérico, porque Cerro iba a sacar más diferencia. Olimpia tuvo temor que Cerro se le suelte, que lo agarre mal parado. Una sola vez lo agarró mal parado, que fue un pelotazo que no pudo aprovechar Romero, muy forzado. En el primer tiempo fue el único remate que pasó cerca del arco de Olveira. Imagínense Cerro jugando como local, con todo el volumen de juego que ha ido perdiendo con el tiempo, porque acá yo estoy hablando, y ayer estábamos mencionando los últimos 3 partidos, un gol habla por sí solo como ha caído futbolísticamente el nivel de Cerro en el último tiempo, y que eso puede seguramente alterar al hincha, porque el 4-0 el domingo fue con otros jugadores, otro contexto totalmente diferente. Y después sí, vos me preguntás si esperaba yo que Olimpia suelte más el ancla en los últimos 15 minutos, sí. De hecho, con Dani, allá por los 20, opinamos. ¿Y qué fue? Todavía no llega el momento. ¿Conservador? Y no, ¿Fue conservador? no le dio el cuero. Claro. No le dio el cuero. Claro. Porque, no sé ya si le dio. Porque vos, por ejemplo, puede ser conservador por motivos físicos, por motivos tácticos. Claro, acordate que Cerro lo mete. Acordate que Cerro mete casi 3 centrales con Rolón, Patiño y Pulpito. Y esa jugada que el único error que tuvo Cerro en todo el segundo tiempo, que le queda a Walter González para la volea, se que Pulpito, Pulpo ahí. claro, que la deja rifando. Eran 5 hombres de Olimpia contra 6 de Cerro, o sea, fue al frente Olimpia. Alex Silva, bueno, dejemos ya lo de Alex Silva, copero, mi querido Fabio, sí, porque ayer hasta el tiro libre más importante tuvo Olimpia en el segundo tiempo, le pegó muy mal. Estuvo muy mal, yo no sé qué le pasó a Alex, pero realmente... Un tirito, dije yo en el relato. Claro, un tirito. Sí, vos sabés que si buscar el centro, aunque sea con la pegada que tiene, y él le ganó mucha pelota a Tito Torres paradas, en el primer tiempo los 2 centros no llegaron al primer palo, entonces ahí desaprovechó Olimpia muchas cosas, pero a mí me parece que Cerro tuvo temor todo el partido, y Olimpia me parece que siguió sin combustible. Ahora, si vos me decís, donde coincido, que esperaba un final más dramático, sí. Esperaba un final donde se me vaya a ver a traer una pelota parada a cabecear, porque me dijo el que tuvo en la conferencia del jugador, que fue Cardoso. Él dijo que se enteró lo de Peñarol recién en el vestuario, ¿verdad? Sí, es que cuenta. en cancha, porque no, en la cancha era medio imposible. En este tema del delirio. Fíjate que hasta Albeira cuando ataja tiene la última Olimpia y van a ganar la última, porque claro, el esfuerzo final que termina con de los falta, 5 minutos de cuento. Y termina con una falta. Yo le digo a Bruno, cuando decimos lo de la figura Gastón Olveira, y después decimos, Olimpia va a tener una más por el tema del descuento. Porque en esto del delirio de lo que ustedes hablaban de Aquino y de Olveira, en ese momento Peñarol ni siquiera había marcado el segundo gol. Para decir, no. Nosotros en ningún momento hablamos de Aquino ni de Olveira. No, yo dije ya que vos dijiste el tema no, vos hablaste de otra cosa, vos hablaste de lo estratégico. Claro, pero cuando vos decís que hubo una renuncia, yo no usé esos dos apellidos, yo no usé. Claro. Es que sabe, Bruno. Ayer, por ejemplo, la reacción de Virgilio Ferreira, por ejemplo, fue... Sí. La reacción de muchos hinchas, porque muchos hinchas estaban enojados ayer. Virgilio puso cagones en sus redes sociales. Sí. Muchos hinchas estaban enojados. Y después le apareció como ese que, bueno, nunca querer perder contra el rival, que, no, estaba todo arreglado. Nosotros arreglamos que, bueno. No, pero digo que la mayoría de los hinchas de Cerro, lo que se toman en joda esto, ¿verdad? Porque el que se va a la cancha, que sabe de fútbol, sabe que no es así. De ninguna manera. Ahora otra cosa es el tema de no nos ataquemos. Bueno, esa es otra cuestión. Uno para mí no tenía... Porque fíjate que hasta el pobre Richard no aguanta más y entra Gómez. Vera hace un par de buenas. Cardoso pasa a la derecha en el brazo de Silva, que me parece lo sacan muy tarde.
Y Walter González, mal o bien, tuvo 2. Y lo de Gamarra, como estaba hablando con Dani ayer, Gamarra, yo cuando veo que le llega a la cabeza, yo pensé que... Porque viste que vos ves antes y ves la ubicación del arco y ves... Yo pensé que iba a ser al segundo palo y que la pelota parada definía. Una sensación similar a la del gol de Patiño en la cancha guaraní. Exactamente, que vos ya sabés que está yendo la pelota. Saltó ahí Patiño, creo que todos sabíamos, y cuando salta Gamarra era cuestión de ver hacia dónde iba a colocar. Y ayer me contaban que Arce, me saludó para Carlos Centurión, que estaba detrás del banco de Arce, que Arce se le levanta y le dice a la gente que deje de gritarle a los jugadores y le pide alienten, en los últimos minutos del partido. Y ahí donde la gente también se toma con él, ¿verdad? Que tuvo esa reacción cuando le preguntaron sobre el hecho de la preferencia. Así terminó. Yo digo, el hincha de Cerro de mal humor porque sabe que le ha tocado un equipo duro y que el equipo futbolísticamente sí. Fue lo de Peñarol, que fue un partido malo en Montevideo. Colón de 90 minutos lo pasó en 70. Fue cayendo. Y ayer Olimpia, con todos los problemas que tuvo el primer tiempo, en el peor de los casos, Federico, le puede tocar Colón o Libertad. Libertad hoy es primero en su grupo y le puede tocar Libertad. Ese es el peor de los casos. O sea, en el mejor de los casos, quiero decir, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos va a tener que jugar contra Palmeiras, va a tener que jugar contra Atlético Mineiro, Flamengo, contra River, Estudiantes. Flamengo, Estudiantes de La Plata. Bueno, vamos al hincha Opina. Atención muchachos de la TV, vamos con el hincha Opina. Y lo de Olimpia, uno está de acuerdo, ¿verdad? Clasificar para ir a la Sudamericana no es muy decoroso, más allá de respetar este momento económico. Bueno, pues su presidente salió festejando con todo. Me gustaría hablar con el presidente, está más tranquilo. Él festejó porque ganó. Sí. Él festejó porque ganó, porque siempre perdí en Guerrero, y Olimpia ayer fue un equipo que... Le ganó el ambiente también. Se impuso otra vez, claro, le ganó a 40.000 personas. Entonces bueno, me dan la razón otra vez. Entonces fue conservador Olimpia, no quiso más arriesgar después de lo que tenía. Pero claro que no arriesgó, sí tenía temor a que le Entonces a fue un que equipo conservador. Claro. Bueno, ¿y Cerro también? Cerro no pudo. Y al no poder, no soltó. Cerro no fue nunca. Cerro no fue nunca, claro. No pudo. No podía hacer tres pases seguidos. No, para mí no fue nada conservador. Para mí Olimpia fue, pero entiéndase, si vos tenés dominio de un partido, pero vos no acelerás por tener miedo a que te tomen mal atrás, si lateralizás y van pasando los minutos, ese partido generalmente lo hace cuando un equipo va a Brasil, por ejemplo, y tiene ese tipo de partido, el partido perfecto. Entiéndase lo que estoy diciendo. Visitante, claro. Que pasa el tiempo. Lo que estamos de acuerdo y dijimos todo al principio acá, es que Olimpia ahora pensaba que el segundo gol podía llegar a otra contingencia y no llegó más porque el Cerro Porteño no tuvo más descuido, se le fue el tiempo y cuando quiso apretar en los últimos minutos ya no tenía con qué. Olimpia en la Sudamericana va a jugar primero acá y después de visitante resuelve. Así es, cierto. Bueno, perdóneme, vamos al hincha Opina porque para cumplir con el material de televisión. Vamos, por favor. Olimpia que está muerto, ¿Cómo le vieron a Cerro Porteño esta noche? Y pasamos, que es lo importante. Sí. Pero estuvo nomás ahí el partido. Sí. ¿Complicadito? Muy complicado. Sí. Pero pasamos. Sí, profe, ¿le puedes decir? Le doy un mensaje al profe Chiqui. Le adoro. Aquí no. Para algo sube tu lateral. Aquí no, para algo el profe mete delanteros. Hay que centrar por las bandas. Vámonos a Cerro, o sea, vámonos. No es necesario sufrir tanto. Mal, pero por lo menos clasificamos. Es lo importante. Este es un resultado mentiroso, ¿verdad? Tantos muertos. El partido contra Olimpia se planteó. Chao Olimpia. Vamos, Cerro. Yo creo que el partido se jugó. Un saludo a todos mis contactos olimperos. Un minuto de silencio, Olimpia. Un minuto de silencio. Para Olimpia. Chiqui cagó. El partido se jugó malísimo. Se jugó mal el partido. Fuerza Olimpia. Suda consuelo. El partido se jugó mal. 4-0, chao. Los 90 se jugó mal. El equipo desapareció. Chao Olimpia. Pero hoy no brilló la mística. Hoy no brilló la mística Coopera Olimpia y hoy se quedan fuera. No es un partido difícil. El penal teníamos que enfocar. Tenía que chutar Alfio de vuelta. ¿Por qué no chutó él? O esperaba que Jam. Se complicó, ¿no? Claro, un partido complicado. No jugamos. No me gustó el juego de Cerro, pero clasificamos, está bien. ¿Se complicó? Se complicó Cerro, legalmente. Le hicimos un favor a Olimpia. Y estuvo muy flojo en el medio campo.
Bueno, cerramos ahí, gracias a la gente de ABC TV. Vamos con Edgar, seguimos con el debate muy, muy caliente. Ya lo vamos a escuchar a Chiqui, ahora se lo vamos a escuchar a Julio Enciso, iremos haciendo notas del día. Pero yo sinceramente ¿por qué no habilitamos el WhatsApp, hermano? ¿Cuál es el problema de habilitar el WhatsApp? Nada. ¿Sabes qué te van a decir que, cómo es? Arreglaron, que le dijo, que le señalaba y esas estupideces. Cosa que yo preguntaba a Bruno en la mañana. ¿Qué opina la gente? No estamos de acuerdo con eso, pero le abrimos el espacio para que digan eso. Bueno, pero y vos querés volver a la dictadura, no sé, avísame. No, es criterio nomás. Porque si los 5 estamos de acuerdo que eso es una barbaridad que se esté hablando. Claro, pero le damos la boca a la gente. No es tapar, pero si en la primera hora lo llamamos y cuando vos decís, no, ¿fue conserva o no? Vamos a visitar. No, y acá durante media hora estamos debatiendo cada uno con su punto. Vos sostenés lo de que fue conservador, yo te digo que no, y se debate. Pero como bien dijiste, en nuestro argumento no es, cuando ustedes citaban lo de Alex Silva, no va a faltar que, y Alex Silva también pateó, le dio el pase a Claudio Aquino y le hizo una falta porque no. Vamos, o sea, se sabe pero que vos Dani, si no caemos en eso, va a ser interesante escuchar a la gente. Yo esta mañana preguntaba a los hinchas, preguntaba acá a los compañeros de la redacción, hay mucha gente, y a los cerristas y olimpistas, a ver qué sensación había. Y me dijo claramente un cerrista, no, yo no festejé, fue una cosa agridulce, una cosa rara clasificar y perder con más de 40.000 personas jugando de local ante Olimpia. Y el hincha de Olimpia, mayor satisfacción. Tiene mayor satisfacción lo que yo percibí al menos. El que así terminó el partido ayer. Acabo de hablar de lo que fue Cardona, lo que fue Julio Cáceres, la forma de los jugadores de saludar a su gente. Y los dirigentes de Cerro, decía Juanma, que los que habitualmente se quedan para hablar, no se quedaron, y Arce ya dijimos un par de respuestas que fueron de un estado de ánimo que no era el mejor. No, acá me dice, por ejemplo, una persona trabajó mucho tiempo en Cerro, dice, yo estoy recaliente, dice, los jugadores se fueron a festejar a Norte, fueron a festejar el premio que van a cobrar. La gente les... Dice, y este tipo trabajó mucho tiempo en Cerro, hasta hace poco, bien cerca del plantel y todo. El sentir de un hincha. Después está el tema, eliminamos a Olimpia, que otra cosa que también es motivo para festejar. Sí. Si vos te planteás al principio del grupo y Cerro pasó, está bien. Porque es un todo también. Pero que es el rival, el tema de la forma, la sensación más nueva. Ahora mañana, cuando venga el sorteo, va a estar de vuelta, va a estar esta buena sumatoria de 6 partidos. A mí me recuerda como cuando le ganamos a Ecuador en Ciudad del Este. Ecuador clasificó al Mundial, pero después sale al Faro y dice, y no era la forma. O sea, hay forma y forma, como también lo que ustedes decían, al ser clásico, como que había una obligación de festejar, porque el partido termina, hay abrazo entre los jugadores de Cerro por la clasificación, y hay como una especie de bien hecho de parte de los jugadores de Olimpia por haber ganado el partido, independientemente a cuál era la consecuencia. Y después, por eso dije, a mí me recordó mucho a la final del año pasado, con la Supercopa. Viste que terminó, Olimpia había ganado el partido, y como que Cerro entendió que, espera, nosotros tuvimos algunos licenciados, algunos que se fueron, y trajeron la Copa del Clausura a festejar con su gente. Era como, espera, no podemos dejar que ellos, si nosotros tenemos algo más importante, más o menos con el tema de la clasificación a la Libertadores. Algo así se dio, pero el post partido, ayer decía una imagen sui generis, era por todo lo que ustedes están diciendo. Hay hinchas de Cerro que inclusive leía a Federico un texto. O sea, decir, ustedes no tienen derecho de ir a festejar si acaban de perder un partido, no solamente con el clásico rival, sino que por lo que pasa en Montevideo, perdieron la magnífica oportunidad de ganar el grupo. Y en Olimpia, lo que decía Bruno hace rato en uno de los puntos del debate, no, pero esto es Olimpia, se tenía que buscar la Libertadores, todo bien que repechaje, pero a ver, Estudiantes vino también el repechaje y ganó su grupo. Entonces, de los dos lados entendés al que está satisfecho y al que está enojado. Pero, o sea, vos tenés en estos momentos 4 tipos de hinchas: el cerrista enojado, el cerrista satisfecho, el olimpista enojado y el olimpista satisfecho. Vamos a la gente, 41-51-730, WhatsApp 0972-730-730, 0972-730-730, 41-51-730, 41-51-731. Después tendrán todo el tiempo el mundo, vamos a hacer el uno por uno, van a opinar todo lo que quieran los comentaristas. Ya tenemos exactamente 34 minutos de debate ahora. Que hable un poco la gente también, ¿por qué no?
tenés lo de Cardona, salió muy eufórico el presidente del Olimpia hablando de los huevos y compañía. A ver. Ganamos, no, la Sudamericana y vamos a hacer muchas cosas en la Sudamericana. Final de película porque metió Peñarol. Cardona. ¿En serio? ¡Wow! Le ganamos bien. No me importa, ganamos, carajo. Ese es el Olimpia que me gusta. Ese es el Olimpia de huevo. Con jóvenes, con Nitaí jugando. Después díganme si no son héroes estos. Con lesionados. Ese es el Olimpia que me gusta ver. El Olimpia con actitud, con huevo, con garra, con corazón. Bueno, ahí está un eufórico Miguel Cardona. Hay mucha gente de Olimpia que dice, pero ¿qué es lo que tanto? ¿Por qué? Parece que clasificó a la Libertadores. Ese categoría de Olimpia. Eliminado. Eliminado la Copa Libertadores. Eliminado la Copa Libertadores. ¿Cómo recibe el presidente de la eliminación Copa Libertadores? Este es el Olimpia. Bueno, Edgar va a hacer un trabajo comercial. Comercial y Supermercado Para Todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Para Todo SRL. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Puedes contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que los eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. Buenas tardes, hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Yo soy Manuel de Ciudad del Este. A ver, Manuel, te escuchamos atentamente. 350 kilómetros viajé para verle jugar tan mal a Cerro. Yo no sé qué... O sea, ustedes van a saber mejor, ¿verdad? Si es Racing... O sea... la seguilla de partido, lo que sea, pero ayer no había actitud, no había nada. No sé, después salgo y veo que en la grabación que Claudio apunta dónde va a chutar, o sea, todo bajón realmente. Yo no sé, decepción total. Yo al menos estoy muy decepcionado. Y si vamos a jugar así los octavos de final, no sé, legalmente nos hubiéramos eliminado nomás de las dos competencias. Bueno, gracias por llamar. Candilejas, este viernes 27, DJ Ariel en vivo, 18:30 horas, sábado 28, show en vivo, Casa Blanca, 21:30 horas, degustaciones, sorteos recargados en Grifernet, 2x1, promos de cervezas en Lata y Shop, sorteos, degustaciones, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Yo quería opinar algo. Sí. Los dos no querían jugar. No querían jugar. Es una vergüenza. Bruno, ya ni como digo, y de cómo decía el técnico. Lo barro es el loco. Macana que no tiene nombre. Lo mismo ya otra vez. Falta todavía como, no sé cuántos años, pero ¿qué vamos a hacer? Falta, ¿sabe quién falta en el grupo? Hernán Pérez, ella estamos completitos. Gracias por llamar, muy amable. Precios bajos todos los días. En Electrovan te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas. Cuando todo sube, en Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más info, escribinos al 0982-60-2020. Brunito, y querepio que llore el presidente de Olimpia. Le ganamos a Cerro. Por un golcito nomás no la Libertadores. Buenas tardes, ¿cómo están? Es evidente que el clásico estuvo todo arreglado. Hola Bruno, buenas tardes. Yo quiero decir nomás que primera vez que veo en un clásico que uno de los equipos pierde y festeja al terminar el partido la derrota de su equipo. Pero mira que ya hay antecedentes de eso, Bruno, ¿eh?
No, tampoco no es muy raro que festejen la victoria de otros equipos o la derrota de ellos mismos. Eso no me quería decir, Bruno. Micrófono abierto para todos, para todos. Tenemos WhatsApp, tenemos líneas telefónicas. A ver, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, campeón? ¿Cómo andamos? Bien, bien, tranquilo. Quiero opinar, yo soy de Ciudad del Este. Sí. Y lastimosamente nuestros dos equipos más grandes del país son un fiel reflejo de la selección porque se conforman con resultados mediocres. En este caso, Cerro se conformó con perder. Chiqui, faltando 10 minutos, le metió a dos centrales, dos defensores. Y no podés, pues en un clásico, sea lo que sea que esté en juego, defenderte diciendo que estás perdiendo. Está bien querer guardar resultados, pero no cae. Chiqui es un técnico renombrado, así como el Club Cerro Porteño. Y la misma cosa al lado de Olimpia. Esa es mi opinión, Bruno. Saludos. Adiós, 41-51-730, 41-51-730. No después vamos a analizar, va a haber tiempo que hablen Chun, Federico, Ariel, Fabio con el 4-4-2, 4-3-3. Vamos a escucharle a Chiqui Arza, Julio Cáceres. El partido de Cerro ayer fue una total vergüenza. Que le hayan hecho pasar a esa gente que se fue, pagó su entrada, llenó el estadio y ellos pacten un resultado a un equipo muerto. El rival cuando está en ese estado tenés que patearlo y escupirlo otra vez en el suelo. Y Cerro pactó un resultado para beneficiarle a ese equipo de Morondanga. 41-51-730 y 31 y 0972-730-730. WhatsApp al aire. Hola Bruno, hola grupo ahí. La mesa, saludos. Cerrista soy y una profunda decepción. El cerrista quiere un título internacional. Y si el equipo no puede y no va a demostrar la capacidad que tiene y entra a especular y con miedo, esto nunca se va a dar. Hay que dar al 100% en cada... Bueno, gracias al oyente, se le terminó el WhatsApp. Yo le digo a los hinchas de Cerro, ustedes como amigos no saben jugar a cancha llena, no saben jugar ni en la pelota y la cancha cuando van a jugar así, no saben jugar a cancha llena. Siempre es la misma cosa con ustedes. Ustedes son una hinchada lamentable. Hola Bruno, Bateco, mal aporte. Al santo que te se plaga ese cerrita, muerta ni escupir. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal la mesa? ¿Cómo están? Para mí que el presidente del Olimpia festejó porque económicamente la situación del Olimpia no está para nada bueno, ¿verdad? Yo estoy muy contento por llegar a esta instancia, ¿verdad? Porque... Buenas tardes Bruno, mal aporte. Porque Oaxaca la cerró la otra etapa octavo de Oaxaca, pero no sé muy ahí la Chiqui o Platea esa. Para mí Cerro hizo lo que tenía que hacer y la misma cosa Olimpia. El partido de Cerro tenía que ser contra Peñarol, ahí tenía que haber clasificado holgadamente, tranquilamente, y eliminarle a Peñarol de entrada toda posibilidad de ir a la Sudamericana y Olimpia venir mucho más tranquilo. Batecoyo Bruno Pom. El partido de anoche pero se jugó en Villarrica, Bruno. Bruno, ¿cómo andamos? ¿Sabes qué pasa, Bruno? El único que está feliz ahora de seguro es ese oyente que le dijeron que ya ganaron la entrada y que no le diste. Ese que le ilusionaste que se iba a ir con su hijo, todo eso ahí, Fede, eso se acuerdan seguro. Sí. Ese tipo seguro te está felicitando ahora. Por fin hiciste algo bueno, Bruno. Oyente en línea, hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, Rodolfo, de Ciudad del Este. ¿Cómo te va, Roberto? Rodolfo, perdón, sí. Sí, y ahora volviendo a Ciudad del Este, totalmente desilusionado. Yo me siento ofendido realmente por el plantel de Cerro porque hicimos este viaje ilusionados, una vez más llenamos la cancha y disculpame, yo voy a disentir un poquitito con
con Dani, ¿verdad? Porque en realidad él no cree lo pactado ni nada, pero a todas luces se demostró eso, que pactaron ambos equipos para no agredirse. Un pacto de caballeros, eso se notó, de no agresión de ambas partes. Tiro libre en la zona de que Alan Rodríguez convirtió el gol el domingo, le dejan a Patiño para que le dé un pase al arquero rival. O sea, más Olimpia apuró, metió el gol y bajó 10 cambios. Así es que fue lamentable. Y es cierto lo que dice el otro oyente, que son los dos equipos más importantes del país, y por eso estamos fuera de toda competencia internacional como país. Así es que es muy, muy triste, y espero que realmente no se sientan, no se hagan ya otra vez los ofendidos, como siempre, chiquearse y demás, que se hacen los ofendidos cuando se les trata o se les dice eso. Ellos son los actores de ese espectáculo, y nosotros tenemos que aguantar todas estas payasadas que hacen esta gente. Y discúlpame, estoy un poco nervioso, por eso te hablo de esa manera. Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿con quién hablamos? César de Roca Alonso, soy Bruno, acá de Mariano Roca Alonso. Yo una cosa nomás, me imagino que gente del plantel de la dirigencia de Cerro escucha el programa ustedes, ¿verdad? Una cosa nomás yo quiero decir, Bruno. La actitud no se negocia, Bruno. Solamente eso. Gracias. Adiós. Bruno, la gente, yo no sé, dan cuenta que el partido de anoche fue un partido negociado para que los dos puedan clasificarse a Olimpia, por ejemplo, para que pueda clasificarse la Sudamericana, y Cerro que pueda pasar, para que se pueda clasificar a la... ¿Quién picó te va a pactar un partido? Los dos equipos, uno no tienen recambio, están cansados. Más Olimpia está cansado, que empezamos a jugar desde febrero y no tenemos recambio. No. ¿Qué se va a pactar? No creo. Buenas tardes, oyente en línea. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien nomás, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Todo bien. No llegaste a ver el tuit de ahí nuestro amigo Ariel Mareco. No, ¿de cuál? Dijo que Chichi Arce era un mago. Perdieron 1-0 en su casa, festejaron la eliminación, y que tenía muchos lesionados, como 40 lesionados. Por eso fue un mago, dijo. Y entonces luego Julio Cáceres, ¿qué va a hacer? Harry Potter. Super mago. Habla con Ariel, te super paso mago. con él Super mago es Julio Cáceres. Saludos, Ariel. Dale. Oye, más reírse de vos porque no entiendo. No sé. Me interesa. Tampoco mi vida va a estar sujeto a lo que piense el oyente. Está muy nervioso. Bueno, está bien. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS, y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, 107.1 acá de Ciudad del Este. Muy bien. Bruno, ese tema de pacto de caballeros, eso no existe, porque Cerro estaba a un gol de quedar fuera, a un gol, y tampoco iba a atacar como loco y dejar la zona defensiva desguarnecida en este caso, jamás, nunca. Entonces, fue con dientes apretados, ganó bien Olimpia, le faltó un poquitito más para dejar fuera a Cerro, y ese tema de conformismo, eso no existe, jamás. Gracias, Bruno. Adiós. Yo quiero hacer una pregunta a todos los panelistas ahí.
¿De qué eliminación de Cerro a Olimpia es lo que hablan? Porque en ninguno de los dos partidos Cerro le pudo ganar a Olimpia. Primer partido 0-0, segundo partido ganó Olimpia con muy poca chance y él lo llegó. Cerro no le eliminó a Olimpia. Olimpia se eliminó solo porque no pudo ganar, no pudo hacer más puntos nomás. No es que Cerro eliminó a Olimpia, en ningún momento Cerro eliminó a Olimpia. Buenas tardes, Bruno y la mesa ahí, saludos desde acá, estoy escuchando, estoy muy triste por la derrota de mi Ciclón querido, pero esto fue pactado, Bruno. Todo el mundo lo ya decía que era un pacto y que Cerro iba a perder 1-0. ¿Qué tal, Bruno de Ciudad del Este? Te saluda Javier. Soy uno de los cerristas satisfechos, digamos, por la clasificación, pero enojadísimo por el partido que jugó Cerro Porteño. Lamentable realmente, así como Olimpia también, por no poder demostrar lo grandes que son acá en Paraguay, ¿verdad? Un partido pésimo, más un Cerro Porteño, atajándose por ese resultado. Buenos días, Bruno. Héctor Torres de Coronel Oviedo, fanático cerrista, muy dolido por la forma en que jugaron los jugadores de Cerro Porteño. Nada de culpa tiene el Chiqui Arce, que puso el equipo titular el mejor que tenemos, pero le faltó huevo y garra. Olimpia puso lo mejor y sí pusieron garra. Tampoco tuvieron muchas ocasiones de gol, pero al menos le pusieron ganas. Sí, por... Buenas tardes, oyente en línea. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Carlos. ¿De dónde llamas, Carlito? Asunción. Decime. Bruno, decepcionadísimo. Soy cerrista y estoy decepcionado. No festejé nada. Ayer estuve en la cancha, no festejé nada. ¿Le puedo hacer una pregunta a Chun? Acá te paso con él. Habla con Chun. Chun, ¿cómo andamos? Todo bien. Chun, ¿en qué año fue ese partido pactado que hizo Olimpia con Sol de América, que el 5-4 lo clasificaba a los dos? 89. 89. Sí. Entonces, ¿esto puede ser algo repetido otra vez para Olimpia? No, pero... Vamos a ser sinceros, porque me acuerdo, o sea, me dijeron que en la otra cancha se fue la luz, no, acá se fue la luz. Acá se fue la luz, se jugó al día siguiente después de saber el resultado de los chilenos. Y solamente el 5-4 le clasificaba a los dos. Sí. Y fueron multados, ¿verdad? Sí. Por la Conmebol. Entonces no es la primera vez que puede ser un partido pactado. Eso es todo. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Loga Azúcar, envase distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000, 0984-512-000, Loga Azúcar. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Gabriel. Gabriel, te escuchamos. De Ciudad del Este, Bruno, llegando recién acá a mi ciudad. Chiqui Arce no tiene cara para reclamar a la gente del por qué la actitud que tenemos con él. Por esta clase de cosas, Chiqui Arce nunca va a ser un gran técnico, sino uno más del montón, mediocre. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos, y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Además, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis, y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes, Bruno, acá de Buenos Aires te estamos escuchando. Alberto Chaparro. Con este resultado nos damos cuenta que el fútbol paraguayo es muy mediocre, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Ahí te das cuenta de lo que es la selección. Somos tu fiel oyente, eso nomás queríamos decir. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Yo no comparto ese tema que por culpa de Olimpia la selección paraguaya no llega a nada. Le hago recordar nomás de Cerrita que todos los jugadores que jugaban por la selección son todos ahí de Cerro. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Dani, parece creo que entendés demasiado de fútbol. Claro que estaba todo pactado ya. Jaime, Mateo, a Luis Zárate, a Oliveira, me cada rato vamos a asar. Buenas tardes para Bruno y todo el equipo ahí. Sale bajo tu audio. Bruno. Se le cortó el WhatsApp. ¿Qué tal, Bruno? Dos cosas. Todavía no escuché que le bajaron la caña al arquero y a algunos otros jugadores de Cerro que hacían
El primer tiempo prácticamente no se jugó, se habrá jugado 20 minutos. Otra cosa, sí, es que se pactó el partido. ¿Para qué entonces Julio Cáceres le hace jugar a Richard Ortiz, quien estaba con rotura fibrilar todavía y le expuso a una lesión más grave? Si poniéndole a Gómez, igual se iba a ganar el partido si ya todo estaba pactado. Oyente, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Tranquilo. ¿De Bruno, dónde estás llamando? Acá de Asunción. Decime. Bruno, yo como olimpista estoy un poco pichado más que nada por la campaña previa que se hizo para entrar a fase de grupo, ¿verdad? Con eliminándole a equipos fuertes. Y otra cosa, le quiero recordar a mi amigo Chum, recordar lo que le pasó a Garnero en el 2020 con Delfín. ¿Sí? Y ayer pudo haber pasado eso si Cáceres hacía lo que Bruno quiere. O sea, quería. Por eso yo te hablaba de la estrategia. Vos estás escuchando la radio, ¿verdad? Sí, que se vaya a apretarle y Cerro le empataba antes y jugamos lo que resta de la apertura. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Bruno, esta gente que dice que aquí no entregó el penal, no entiende de fútbol, no sé, porque capaz sea muy fanático también. Pero para mí chutó muy bien y mucho mejor estuvo el arquero Olveira, atajó. Un aplauso para los dos. Tanto el que chutó como el atajó estuvieron excelentes. Hay que sacar el lado positivo de esta cosa. Regimiento 8, 75. En seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Compran www.regimiento8.com.py. Oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Bien nomás. Bruno, lo único que quiero saber, ¿qué es lo que piensa ese Cáceres? Ahí estaba parado chupando dedos y mira, y ese Silva no hace nada. ¿Por qué será que no de a Camacho? Es más jugador que ese Silva no hace más nada. A los 5 minutos hizo su cambio. Es una vergüenza ya ese técnico así. Gracias. Buen día, Bruno y los muchachos ahí en la mesa. Yo soy cerrista y sinceramente no sé qué es peor. Mis amigos cerristas que festejan haber perdido, aunque hayamos clasificado, ¿verdad? Haber perdido nuestra casa ante 44.000 personas. O mis amigos olimpistas que le buscan. Vos sabés que se queda ahí en un momento, llega hasta 3/4 y se queda el WhatsApp, no sé por qué. Cada vez estoy más convencido que esto fue un negociado, pero con aristas también a nivel local. Te entrego el clásico del domingo, seguís peleando el clausura con Libertad y te doy el empate que necesitas para que vaya a la Sudamericana y yo permanezca en la Libertadores. No tiene pie ni cabeza esto. Che, Brunito, el cerrista vive pensando que todo se amaña, que todo se soluciona, que así nomás es todo. Va viendo yo voy a la Libertadores y división. Vamos, nada, papá, es amaño. Vi cómo amañó ese, cómo chutó Aquino el penal. Historia. Buenas tardes, oyente en línea. Buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos? Antonio de Paguarí. ¿Qué tal, Antonio? Tranquilo, no te copió. Bien, todo tranquilo. Ando de mi cerrita y pegar cosas acá nunca no más la cosa importante de Bruno. Qué vergüenza. Amaño, a ver, cuando hemos ya eliminado ese tradicional rival, ¿verdad? Se fue a eliminado de toda competencia internacional, se fue a meter esa oportunidad. Imagínate que Olimpia todo más de Pucú, y ojo, a la Sudamericana más de cualquier segunda, octavo, que estoy eliminado y que. No, una vergüenza. Le intento darle, le intenté equivocar, una vergüenza. Yo estaba viendo ayer el partido de River, además que Opata se haga todo disparar, se haga un muy que se desrede y que dice 8-0 estaba ganando. Allá andate una vergüenza. Julio Cáceres se ha ganado 1-0 y coteó otro gol más o faltaba 2 o 3 minutos para Guaya Ramos y no bombardea y se habla el arco contrario. Pero muy ya vamos a volver Walter González Becurí, una vergüenza, y ese Alex Silva se ni utilero amando vale, una vergüenza.
Micrófono abierto, el pueblo habla a través de ABC Cardinal, el Cardinal Deportivo, 0972-730-730, 4151-730, 4151-731. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿De dónde llamas? Llamo a Asunción. Decime. Bruno, Sí. yo coincido contigo cuando empezó el programa, lo que dijiste. Los dos jugaron, no sé, ahí regaladitos los dos. Y yo, es Argel decir que se arregló, pero huele a eso, Bruno. Y decirle también a Ariel que no tiene más que decir, que no importa lo que piensen los oyentes, porque él vive de tener los oyentes. Te paso con él, por favor, habla directo. Yo estoy de acuerdo contigo, está claro. No es para discutir, pero le doy le doy un consejo, ¿verdad? Que no es así como él dice, no, si me voy a morir por lo que dice el oyente, no es así. Es mucha soberbia, hermano. Dale, un abrazo. Adiós, gracias. ¿Quieres decir, Gabriel, para defenderte? No. Tampoco te interesa lo que digo yo, está bien. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y más. Regalando a mamá tiempo para lo que más se desea. Comprando productos Fama, Beko, Good Weather y Taiga. Generas doble cupón. Segundo sorteo 13 de junio. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Luis, de San Lorenzo. Luis, ¿con quién quiere hablar? ¿Con Fabio, con Federico, con Chun, con Ariel, conmigo, con quién? No, quería contar nomás, o sea, contigo realmente, porque vos dijiste, o sea, hablaste de un pacto de caballeros, y para mí, sinceramente, y con todo respeto, me parece muy estúpido y sin fundamento, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si después de ese penal que erró Claudio, en el rebote metió Olimpia, nos quedamos fuera, y después ellos no tenían que devolver el gol o cómo? Eso nomás, me parece muy ridículo. Conservadores fueron los dos, hermanos. Equipo conserva. Ayer los dos fueron La conservadores. academia que le expulsó a Will Smith le van a contratar al Alfio Oviedo. Porque si estaba todo pactado, miraban por el Guarará que casi armó. Esto con la premisa de que arreglaron otra vez Aquino y... Yo no hablé en ningún momento de pactado. No, pero yo te dije, fíjate, no, 90% está hablando del pacto. Un pacto de no agresión ya cuando se... No tenían miedo, los dos estaban conservadores. Yo me imagino, mira si no venía la jugada al penal. Se iba... Porque, a ver, muchas veces uno se quiere escudar en una ficción o una falacia para sostener lo suyo, y esto ocurre en varios ámbitos. Pero me parece que esa jugada, o sea, ¿cómo viene el penal de Cerro? Con Olimpia totalmente jugado. Ahí ya está un poco la primera premisa de si alguien se olvidó el pacto. Segundo, ¿cómo va Alfio? ¿Verdad? Y después, bueno, la hora máxima. Y como dice el oyente, mira si en la última pelota que después fue de Olimpia entraba. Hay que los dos equipos le van a pedirle a Klaus, dame un minuto más. Hola. Un pacto para vivir. No, espera, entra, por favor. Tu empresa, negocio o emprendimiento, del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos planes desde 220.000 guaraníes para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. www.cove.com.py. Ya vamos a entrar en el análisis uno por uno con los compañeros. El análisis. ¿Está bien? ¿Qué es esa imagen? En Ciudad del Este fue en los últimos días sí, un múltiple choque. Un accidente muy fuerte. Estábamos viendo. Qué locura. Oyente, hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo está, campeón? Todo bien, todo bien. Saludos. ¿De dónde estás llamando? Acá de Asunción nomás, estoy por el tráfico acá, por Aviadores. No me quiero imaginar más. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Uno, on fire está con este tema del arreglo hoy, ¿eh? Pues no, yo no hablé de arreglo, hablé de los dos conservadores.
Pero Bruno, fíjate en lo siguiente, mira, Olimpia tenía más que perder que Cerro. Y si no venía el gol tempranero, ¿verdad? Olimpia se iba a alocar a buscar el gol, por lo menos ganar para entrar a la Sudamericana. Pero el gol tempranero creo que cambió todo el sistema de juego. O sea que Olimpia especuló los 80 minutos restantes que sí o sí iba a tener una ocasión de gol. No había por qué alocarse, no había por qué arriesgar y perder todo. No digo. Y eso mismo dije yo. Y eso fue lo que hizo Olimpia. Olimpia no se enloqueció, no quiso ya buscar la... Pero eso no es un pacto, Bruno. No, y eso te estoy diciendo, y Cerro tampoco. Pero fue un pacto así de... No te digo que arreglaron. Vos podés pactar con alguien de manera no escrita, pero vos decís tácitamente, a mí no me conviene esto, y el otro dice, a mí también me conviene esto, y bueno, está bien, así nos vamos a dejar. Y nos vamos a arriesgar mucho, que una cosa es arreglar, otra cosa es hacer lo que te conviene. Ahora, después vos, cuando termine el partido, vos tenés que saber si lo que pactaste, entre comillas, ¿verdad?, ¿te convino o no te convino? Porque, ¿qué pasó? El hincha de Cerro salió disconforme porque al final se encuentra con que va a tener que jugar contra los grandes, contra los Palmeiras y compañía probablemente, ¿verdad? En el mejor de los casos, Libertad o... ¿Cómo se llama? Libertad o Colón. Igual son equipos muy duros. Con y Olimpia... plantel, porque el técnico anoche dijo a Chiquiarse que Cerro necesita un jugador diferente. No tiene un jugador desequilibrante fuera de Claudio Aquino. No tiene un delantero gambeteador. ¿Y de dónde va a sacar la noche a la mañana? Por ejemplo. No puede. Todo el final se juega entre el 28 y 30 de junio. ¿Y de dónde va a sacar? Por eso no. ¿Puede reglamentariamente? Puede reglamentariamente. No, Pero Bruno, a partir de octavos puede escribir hasta semifinales, 5 jugadores, ¿verdad? Que vence el contrato. Claro, pero ¿de dónde va a sacar ese jugador? Y Olimpia, hermano querido, Olimpia no buscó nunca el 2-0. Vos me podés decir, no, pero metió los delanteros acá de Chungua, de filósofo. Walter Bruno González entró, Pomelo Vera. Y sí, vos podés meterle también a Maradona otra vez, que lo resucitaba, pero no por eso va, vos te estás percatando, va a ser Bruno, que ofensivo. el oyente dijo exactamente lo que yo dije. Vos después te sumaste y ahora estás derrumbando su teoría. Claro, porque el oyente... Totalmente, esto fue estratégico, mientras que vos estás diciendo, y vos dijiste, no, era para entrar a la Sudamericana. O sea, vos estás diciendo que Olimpia quería ganar solamente por un gol, y eso jamás ocurrió. No, es que cuando se dio cuenta ya no quiso. No quiso arriesgarse, Olimpia, bueno, sí, Olimpia, entonces lo del penal, que le atacó los 90 minutos a Cerro. Sí, los 90 minutos. Vos sabés que Cerro no hay necesidad de ganar ayer, fue un partido... La idea de Olimpia era ganar como ganó el partido de Liga, pero Cerro en ningún momento se soltó. ¿Cómo llega el gol de Derlis en el 2-0? Cerro confundido, pero yéndose hacia adelante. Y en la única que se soltó, llegó el penal de Cerro. Pero claro, decime si Olimpia le atacó a Cerro o no. En el segundo tiempo, ya con el 1-0. Según lo que tenía. No, espera, te cambio, además te voy a decir, cuando estaba 1-0, decime un poco cuando metió recién y sale lesionado a Carrascal. ¿Olimpia aprovechó eso? ¿Olimpia aprovechó? No, contestame, por favor. Bruno, te voy a contestar. No es si aprovechó o no. Él tenía que cuidar ese resultado. Ahí está. Gracias, conservador, modo 3. Está bien. Gracias. Está bien. Chao. Usted dijo que tenía que cuidar para después tratar de ganarlo. ganarlo. Sí, y cuidó muy bien. Y ya está. Ahí está el resultado. Que nunca quiso ganarlo. No, que nunca se animó. Que fue conservador. Y sí, pero... Porque ya tenía el 1-0 y no quiso arriesgar. Pero en ese momento... ¿Sabes que estaba satisfecho? En Guaraní, estaba satisfecho. No quiso arriesgarse. En eso. Para estar un poco contigo, Bruno, saber la parte que yo no entiendo del partido es cuando se lesiona a Carrascal, que habíamos dicho también anteriormente, y ahí yo dije, Olimpia le va a apretar a Cerro con todo hasta que termine el primer tiempo, porque era un momento de shock de Cerro. Perdía su hombre más importante en el mediocampo, estaba ya perdiendo 1-0, y extrañamente Olimpia no se animó en ese momento. Perfecto, Fabio. No se animó en todo el primer tiempo. Bueno, ¿cómo explicar los últimos 15 minutos? Entonces... Repito, inclusive la jugada del penal. Sí, está bien. Eso. Pero ahí ya le ganó la atención a los jugadores de Olimpia, a los de Cerro también. No, pero desde la premisa de una satisfacción. Yo te hablo porque de los hemos momentos. visto partidos donde los dos están satisfechos con el resultado y no le interesa lo que es el marco. De momento, ese momento. Perfecto. A mí me llamó la atención que Olimpia no fue a apretarlo a Cerro contra las cuerdas. Pero cuando perdió a Carrascal. Entiendo, pero si la idea madre es, había una satisfacción del lado del Olimpia con el resultado por la mínima. No debió, entre comillas, arriesgarse en la recta final del segundo tiempo.
Y sí se arriesgó, dentro de lo que tiene. Ahí el oyente comparado con lo de River. ¿Quién sería el Julián Álvarez? No, o sea, ahí, o sea, contexto y contexto. Entonces, allí es donde nos diferenciamos con Bruno. Él dice, no, Olimpia estaba satisfecho con el 1-0 porque quería ir a la Sudamericana. Yo digo, no. Olimpia no arriesgó en gran parte después del 1-0 porque estratégicamente Cáceres entendía que si arriesgaba más de lo que en ese momento le bastaba para ser superior a Cerro, le podía venir la jugada del penal. Le podía agarrar mal parado. Si ayer Cerro pateó 2 veces al arco de Olveira. Ese de Romero en el primer tiempo, el tiro libre de Patiño y después el penal. O sea, 2 veces le habían llegado en el momento donde controlaba. Si arriesgaba, ¿qué ocurrió después del riesgo? El penal. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida y segura en nuestras agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, +5 95 21 289 1000, Nuestra Señora de la Asunción. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, señor? Francisco, de aquí acá de San Lorenzo. Francisco, soy el último oyente por ahora en participar. A ver, te escuchamos atentamente. Gracias. No, porque tranquilo. Yo quiero opinar, como le dije así, hay que darle mérito a Olimpia, porque Olimpia no tiene equipo. Los dos centrales no eran titulares. Ahí estaba Antolera Caray y el otro, el muchacho, no sé cómo es el apellido. Olimpia no tiene equipo, hizo mérito de ganarle a Cerro. Lo que yo quiero preguntarle a ustedes es, como Villarrica, Guaireña, salió invicto eliminado. Ni un partido perdió, le empató los 2 partidos a Inter de Brasil. Esos son méritos, invicto se eliminó. Eso no va, señor. Bueno, adiós. Hagamos lo siguiente. Y que la audiencia grabe si quiere y que en su memoria o no sé si quieren grabar, no. Cada uno va a tener su espacio para comentar el clásico y nadie le puede interrumpir. Así ya que cada uno quede bien plantado en cuanto a su opinión y que la gente sepa también lo que opina del clásico. Después vamos a hacer el 1 por 1, vamos a ir a la repercusión y todo lo demás. Arrancamos con Federico Arias. Todo el tiempo es tuyo, Federico. Oyentes más no. Ni WhatsApp. Bueno, quiero hacer algo corto porque me parece que ya la postura está. El clásico, tiempo que vos quieras ver. El clásico no dejó mucho para analizar lo futbolístico. Decíamos, y voy a comenzar con este título durante el partido, que si hacía el primer gol Olimpia era el gol psicológicamente importante, si hacía el primer gol Cerro era el gol numéricamente importante, porque pasaba de diferencia de 2-3. Olimpia me parece que le tomó la mano a jugarle a este Cerro en su cancha porque fue un inicio muy parecido a aquel clásico en la olla, casi con los mismos jugadores. Hasta el inicio. Aquello ya marcó temprano, el gol de Ale Silva. Ayer marcó temprano, pero con otra consecuencia. Creo que Cerro Porteño sintió mucho el golpe y que Olimpia comenzó a pensar en no dejar reaccionar a Cerro, en no dejar sorprenderse por Cerro. Por eso no fue un equipo vertical, a pesar de tener el control del balón, de tener mejores rendimientos individuales. Lateralizó mucho, me parece que jugó a no dejar que Cerro agarre su ritmo antes que pensar en acelerar para marcar el segundo gol. Pasó el partido a un ritmo lento. Lo de Cerro en el primer tiempo fue preocupante, hasta vimos muchas disputas verbales entre varios de esos jugadores, Arce del banco mirando. Y en la segunda etapa me parece que Cerro fue más agresivo en la marca y Olimpia, algunos que rindieron muy bien en el primer tiempo, como Cardoso, Quintana, Richard Ortiz, fueron bajando el ritmo. Creo que los cambios de Cáceres, el caso de Silva llegó tarde, a pesar que uno pensaba quién, y bueno, apostó por Pomelo, que era el único que podía jugar por afuera, y rindió bien. Algo que se vio en todo el partido y que siempre hablamos aquí, Cerro no dejó patear ni un centro de zurda a Otálvaro. Ni un centro de zurda sacó, ¿eh? Y la mayoría de los centros de Otálvaro fueron malos o cortados por Coyote o por quien esté por allí cerca. La conexión Martín-Romero no se dio nunca y lo más importante de Martín fue el sacrificio
y la pelota en el juego aéreo, que sacó en la pelota parada de Olimpia, jugando al primer palo. El segundo tiempo ya más parejo, ya con Cerro sin el temor que se advertía tenía en el primer tiempo, pero sin respuesta futbolística como para llevarle trabajo a Olveira. Olimpia me parece que no tuvo armas como para buscar el segundo, y sí, estoy de acuerdo que el equipo no apretó en los últimos 15 minutos, no fue como debía ir un equipo al todo o nada, porque sí, dentro de todo en el subconsciente estaba el tema de la Sudamericana, porque fíjate que una vez lo sorprende y es penal. En la acción que Oviedo le gana muy bien a Zárate estaba haciendo figura, pero en esta bajó los puntos. Oviedo el penal, Jan que va a festejar con Arce, que pide otra vez, y el penalero está claro es Aquino. Esa fue una muy buena tajada de Olveira, que viene a atajar penales desde Felipe Melo hasta varios en la Copa Paraguay pasada, también la Copa Libertadores. Entonces me parece que quedó esa sensación, ¿verdad? De dos equipos que no están en su mejor momento. Cerro no está en un buen momento, por eso el hincha, más allá de buscar quizá decir que se jugó mal ayer porque estaba arreglado, porque eso quiere el hincha, porque el hincha muchas veces, y eso es históricamente nuestro, pasaba mucho con la selección, el hincha cuando se pierde un partido de eso que no quiere perder, prefiere decir que vendieron el partido antes de decir que perdieron bien. Y Cerro perdió bien ayer porque no tuvo respuestas y últimamente no la está teniendo, por eso preocupa mucho el pase a octavos. Fíjate que preocupa el premio mayor, el pase a octavos, mientras que para Olimpia supone, dentro de todas las emergencias, el pase a la Copa Sudamericana, a ver, bueno, pues un escalón más abajo en cuanto a la competencia, a ver qué hacemos con este plantel, que ya vimos la carencia que tiene. Ayer sorpresas, lo de Mateo Gamarra. Mateo Gamarra era, nosotros lo poníamos como un temor dentro de lo que era la estructura de Olimpia, y Mateo Gamarra ayer en el mano a mano ganó casi siempre, estuvo a punto de marcar, tuvo la situación más clara en el segundo tiempo, pero me parece que marca un poco la segunda rueda que han hecho los equipos. Lo de Olimpia, globalmente en la fase de grupo ha sido malo, y ayer quizás fue el mejor partido, con un control estéril como en el primer tiempo, pero Olimpia mereció perder con Colón, aquí como local, tuvo dominio con Cerro, primer tiempo, a Peñarol le ganó bien, pero después de visitante contra Colón y contra Peñarol perdió bien. Entonces me parece refleja lo que vimos ayer, y qué bien que dos equipos paraguayos dentro de esta segunda rueda que le ha costado mucho a ambos. A Cerro Porteño le sumaron de Carrascal, pero el problema de Cerro es otro porque por algo ayer Arce dijo, el que le toque la pelota a los compañeros, el que sepa jugar. El mismo Arce está disconforme y sabe que con Aquino no alcanza, que Alan Benítez de chocador, que Enzo Jiménez no es la solución, entonces quiere buscar las raíces de aquello que quedó bastante atrás, porque Cerro Porteño, lo venimos hablando también a nivel campeonato, no solo a nivel campeonato, sino a nivel Copa, no es un equipo que impresione como impresionó en los primeros 2 meses quizá del año, y Olimpia, que llegó a los tumbos, encontró el consuelo de la Sudamericana. Me parece por allí pasa. Pacto no creo, sí creo que hubo un temor, bueno, puedo decir que el temor propició justamente que no aceleren los dos equipos, sí. Olimpia en el primer tiempo, cuando tenía todo como para ir a buscar, pero Olimpia no tenía mucha seguridad de atrás. Después se dio cuenta que Gamarra estaba bien, primera dupla central, que Richard no podía cubrir lo ancho de la cancha. Entonces yo entiendo, porque vi millones de partidos, vi tantos partidos de selecciones que se sienten inferior a otra, que van a plantear un partido de ese tipo. Primero sacarle la pelota, no dejarle ritmo, especialmente cuando se juega de visitante con mucha gente. No dejarle ritmo, no dejarle crecer y no perder esa pelota que te agarre mal parado, porque si te hacían un gol, difícilmente pueda reaccionar ya Olimpia. Y es lo que pasó, se aferró a pensar que podía llegar otro gol en cualquier momento, no le dio la chispa, no le dio el combustible, no le dio la jerarquía, porque los cambios no resultaron. De hecho, marcamos que Mateo Gamarra tuvo la más importante, y la sensación me parece dentro de lo que puede ser pasado mañana, ¿verdad? Queda lo de Cerro Porteño, que la gran figura de esta primera rueda ha sido Pulpito, para aplicar un poquito, porque en otro contexto diríamos que era Aquino, que era Moreno Martins, que era Alfio Oviedo, si estaba quizá el chico lesionado, Morales, pero la figura ha sido Pulpito, y en Olimpia la figura Richard Ortiz, para mostrar un poco lo que futbolísticamente han sido tanto Cerro como Olimpia,
dentro de este grupo donde está bien, el peor de todos a pesar de la victoria de ayer, fue Peñarol, y Colón marcó una justa diferencia, me parece demasiado explícita del funcionamiento, con respecto a nuestros dos grandes equipos, que es lo que dijeron algunos oyentes. Cuesta un poco entender, pero también nos explicamos cómo están los grandes, porque lo de ayer me parece que fue un reflejo importante. Y para terminar, una pena porque vi hoy en redes sociales que varios hinchas del continente vieron en la cadena para ver de qué se trataba, porque al fin y al cabo era una propuesta televisiva importante, ¿verdad? Como River ya estaba goleando, querían ver un clásico que nunca vieron, estadio lleno, Olimpia ganaba 1-0 y pucha, vamos a ver el drama ahí. Y vieron varios y muchos hablaban que cambiado los paraguayos, decían cómo se juega a otro ritmo, que no había mucha garra, que fue un clásico como muy light, y esa fue la visión de gente de otros países, vi de Uruguay, de Chile, de Argentina, que observaban lo que era ayer un partido que pintaba para dramático, pero que solo tuvo drama en el gol, a los 10 minutos cuando no se esperaba otra cosa, y en ese cabezazo de Mateo Gamarra, después el resto casi sin sorpresas. Richard Ortiz, ¿cómo te va? Buenas tardes, Richard. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, excelente. ¿Cómo amaneciste, Richard? Mejor y ahora, ya más tranquilo. Mucho desgaste, saliste ya, realmente diste lo que pudiste, no estabas seguramente en un 100%, Richard. No, yo jugué ayer sin entrenamiento, sin entrenar, y en el calentamiento mismo ya sentía la pierna y decidí jugar así. Aguanté hasta donde pude y después decidí salir para que entre Marco también, que estaba bien. Richard, gran partido ayer, lo marcamos en la transmisión, ahora estamos diciendo nuevamente el tema de cómo jugaste, cómo marcaste los tiempos, jugaste mucho desde atrás, marcaste cuando había que apurar, cuando había que hacer más lento el partido, y una cosa me llamó la atención, decía en la transmisión, vos tenés una muy buena media distancia, y ayer quizá por el tema muscular hay un par de pelotas que te quedaron y no le pegaste fuerte. ¿Fue por el tema que te condicionaba lo muscular? Sí, ayer no podía ni arrancar. Seguramente arriba se veía eso y prefería tocar corto nomás porque no estaba bien ayer. Por eso aguanté hasta los 70, creo que ya no podía, y también el partido estaba ahí y decidí salir por eso, para que entre uno que esté mejor. Richard, y especialmente el primer tiempo, ¿se dio el partido que ustedes planificaron? ¿Hubo un poco más adelante tuyo, por lo que ya marcabas? Ale y Cardoso cerrándose un poquito más para siempre tener mayoría y estar compacto, y vos soltándote también cuando se podía, como ocurre en el gol, donde pisan el área vos y Fernando. Sí, la verdad que sí, hablamos mucho antes del partido, que el fuerte de ellos era Carrascal y Aquino, y teníamos que anularle a ellos, y bueno, creo que el primer tiempo no le dejamos agarrar la pelota, y nosotros también abrimos bien la cancha y pudimos tener la pelota ahí en el medio, porque antes metíamos los volantes y ahí por ahí juntaba mucha gente y no pudimos agarrar siempre la pelota. Creo que ayer también Cerro esperaba también de pelota cruzada mía, y por ahí nosotros ayer jugamos toda corta y creo que ahí marcamos la diferencia. Totalmente. ¿Vos crees que el gol tempranero ayudó a que se siga con ese plan cuando se lesiona Carrascal, era para ser un poco más ambicioso? ¿O crees que asumir un riesgo en ese primer tiempo donde ya eran superiores hubiese significado o hubiese sido contraproducente, y la idea era llegar con esta misma ventaja en los últimos minutos donde buscaban el gol de la clasificación? No, y obviamente el partido estaba ahí, pero también teníamos que cuidar también todos los detalles. Ahí está. También podíamos haber quedado la mano vacía también los 94 minutos. Imagínate del primer tiempo si salíamos a buscar el partido, y por ahí ellos también se le quedaba uno, también era otro partido a hacer ahí. Entonces teníamos que cuidar todos los detalles, y el segundo tiempo creo que no generamos casi nada, pero tuvimos también creo que dos o tres chances por ahí también para poder convertir, pero no concretamos.
Richard, ¿y cuál fue tu último entrenamiento futbolístico antes de este partido? Y a ver, ante Colón. Ante Colón, lo que último entrenamiento que nos sentí otra vez. Que tocaste pelota en cancha, digamos. Ayer entré otra vez, pues casi ¿Y 12, 13 días. ¿Y cuál fue tu lesión? Porque se habló en un momento de rotura fibrilar. Y tenía rotura fibrilar. Pero volví a resentir porque no estaba todavía a tiempo y entré otra vez a probar y volví a resentir. Bueno, y asumiste el riesgo ayer por la necesidad que tenía el equipo, ¿no? Y claro, era ayer o nunca. Era el partido del año, digamos, y bueno, contento porque se ganó, pero lamentablemente no pudimos clasificar a octavo, pero también conseguimos también la clasificación para la Sudamericana. Ese tema, Richard, que si Olveira no le atajaba el penal aquí, no podían quedar fuera de la Sudamericana, dio más ánimo a pesar de quedar fuera de la Libertadores, ¿se entiende? Porque vos decís contento porque se ganó, pero pudo haber sido peor, o sea, ese fue el sentimiento que tuvieron después cuando se enteraron que Peñarol ya estaba ganando, que podía haberse quedado sin nada. Nosotros nos enteramos que Peñarol ganó en el vestuario ya, pues no sé qué pasó. Nosotros cuando hubo el penal, creo que se suspendió el partido, así nos dijeron. 20 minutos, sí, se suspendió por el tema de incidente con la hinchada. No sé qué pasó, pero sí. A nosotros nos dijeron que se suspendía el partido y la verdad que podíamos haber quedado con la mano vacía. Por eso, claro, por eso tuvo otro efecto, ¿verdad? Cuando llegaron al vestuario y vieron lo que estaba pasando, porque habrá sido triste el tema de quedar fuera de la Libertadores, pero cuando encuentran el tema de la Sudamericana y bien. No, y claro, ahí no, y nosotros nuestra idea era ganar 1-2-0 igual, o sea, si ganábamos 1-0 también nos servía a nosotros porque teníamos que ganar como sea, porque el domingo se perdió un partido, un clásico también que era 4-0, que es doloroso, pero bueno, ya por suerte nosotros también ganamos ayer en la Nueva Olla y contento como te dije, también pudimos clasificar en la Sudamericana. También nuestro plantel es corto, como ustedes ven, y la verdad que estoy muy orgulloso de este equipo. Richard, habrás visto en redes, mucha gente habla de la palabra arreglo, de que esto se arregló, se pactó. En realidad arreglo es la palabra, porque yo creo que ayer hubo un pacto en realidad, un pacto tácito, por decirlo, de que Cerro no quería arriesgarse mucho porque podía perderlo todo, y me dio la impresión de que también ustedes, hablo de un pacto futbolístico, no estoy hablando de nada extrafutbolístico para que se queden claros, pero en las redes sociales sí hablan, Richard, y ponen la imagen de la ejecución de Claudio Aquino, donde supuestamente le indica dónde va a patear, ¿verdad? Habrás visto eso. ¿Qué opinión tenés sobre eso, Richard? Vos que sos capitán referente del club, tenés años en el fútbol. No sé si es arreglo, o sea, la gente obviamente puede decir todo lo que quiera, pero ayer es mérito del arquero. Seguramente le habrá dicho, yo te conozco a vos, y no sé, es conversación de arquero y jugador ahí, que son normal, siempre pasa eso. Pero la gente siempre hay gente mala que dice cualquier boludez y ya sigue el camino después a otra gente. ¿Te parece una estupidez? Sí, una estupidez. ¿Quién va a querer arreglar el partido? No, nunca en mi vida escuché eso. Aparte es muy difícil arreglar un partido, no saben en qué contexto, ni cómo, ni qué pasaba en el otro partido. Ustedes no sabían, vos me decís que no sabían. Nunca en mi vida escuché que un jugador quiere perder un partido. Y si arreglaba el partido tampoco iba a entrar Richard con una pierna. Imagínate. Te quedas sentado nomás. Si un compañero me dice vamos a vender el partido, le rompo la cabeza. Bueno, está clarísimo lo que decís. Richard, gracias por atendernos y pronta recuperación. Con esto te bajás de la posibilidad de ser convocado a la selección, porque nos decían que vos, Derly González, tenían posibilidades de ser convocado a la selección. No, la verdad que no sé nada todavía. Pero ahora me dicen la ecografía, seguramente el doctor enseguida me va a llamar que salió. Me tienen que avisar.
Richard, pronta recuperación y bueno, yo creo que esta última parte y que después lo vamos a repetir me parece muy claro una postura de un jugador con tanta experiencia y un referente y capitán del Olimpia. Gracias por atendernos, Richard, y pronta recuperación. Felicidades por la victoria de ayer. Muchas gracias, abrazo grande. Un fuerte abrazo. Richard Ortiz, capitán del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. IDESA te trae la super promo por el mes de mamá. Lotes únicos en zonas privilegiadas del país con hasta 25% de descuento. Y además otros descuentos por pago al contado. Consulta ya con una asesoría. Regala a mamá el lote que siempre soñó. IDESA, máximo respaldo sin inversión. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. Promoción válida por todo mayo o hasta agotar stock. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Es todo tuyo el micrófono, Ariel, y el tiempo también. Bueno, después de escuchar a Richard Ortiz en esta nota que recién compartimos, me parece que quedó todo mucho más claro en cuanto a la postura de Olimpia también, porque habla un protagonista directo del clásico y que admitió claramente también, por otra parte, que Olimpia tenía que salir bien parado de la olla de cualquier manera, y hasta sumó el otro factor, la goleada del domingo, y que uno tiene que desprender las palabras de Richard Ortiz, que tampoco desacomodado Olimpia o desencantado Olimpia, seguir a nivel internacional, al menos en la Copa Sudamericana. Yo repito el concepto, Cerro se autocondicionó con la ventaja, con aquello de hasta poder clasificar, dándose esta circunstancia que se dio finalmente. Lo he visto a un equipo atado a jugadores claves que no asumieron la responsabilidad, que por momentos no se mostraron, porque Cerro tampoco puede argumentar que se vio sorprendido, porque básicamente Olimpia le repitió la dosis en cuanto a la propuesta de la presión, de salir 3-4 jugadores, enjaular a uno de Cerro, cortarle el circuito. Creo que era algo previsible. Por un lado, no hubo capacidad de salirse de esa propuesta, de ese planteo de Olimpia, y por otra parte también pasa por una voluntad, si analizamos estrictamente desde el lado de Cerro Porteño, insisto, donde no se asumió mucho la responsabilidad de asumir el riesgo. Que los jugadores se muestren, o jugadores muy erráticos. Por ejemplo, Lucena Cardoso se equivocaba mucho en los pases. Por momentos a algunos jugadores le quemaba tener la pelota en los pies, algunos jugadores de Cerro Porteño. Y Olimpia, que entró con todo, con mucha determinación. No es tampoco que Olimpia fue un equipo que desbordó, que le llevó todo por delante a Cerro, que tiró pelota en el travesaño, en el palo, mano a mano con Jan. No. ¿Cómo sabe Olimpia? Ganar costado, centro, presencia en el área, gol. ¿Cómo se dio? De esa manera. El tanto de Olimpia de Fernando Cardoso. Y Cerro ni allí reaccionó. Entonces, me parece que el clásico fue, desde el punto de vista estético, horrible, decepcionante. Claro que los protagonistas juegan muchas cosas allí dentro del campo de juego y nosotros estamos en otro rol, pero fue realmente un clásico discretísimo. Olimpia, después de lo que dijo Richard Ortiz, se quedó, no le desencantó lo que terminó finalmente consiguiendo al salir de la olla. Y por otra parte también, escuchándolo ayer a Arce, no es que él estuvo muy desencantado con lo que se consiguió, si bien él admite que se jugó mal, pero me parece también ya es un Arce más maduro, a quien en el 2014 fue la eliminación contra Cruzeiro. Muchos de los que le cuestionan que aquella vez cómo fue que no cerró el partido, que su equipo se le dio igual a enloquecer a atacar, este ya es otro Arce.
ya fue un Cerro mucho más cuidadoso y que independientemente de que perdió el clásico, cuidó lo suyo, su objetivo prioritario, que era pasar de ronda y avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Así es que esa es la conclusión mía. Olimpia superior, principalmente el primer tiempo, Cerro sin reacción y la tapada de Loira, que realmente fue clave con las cosas que estaban sucediendo en Montevideo para que Olimpia no se quede con las manos vacías. Bueno, Chum. Yo creo que el primer tiempo la clave pasó por lo que nos decía Richard. Cerro pensó que Olimpia iba a jugar como siempre, con la pelota, los tiros largos de Richard, cruzados, y uno veía cómo Alex Silva por derecha y Fernando Cardoso por izquierda se metían mucho al medio. Y entonces Derlis y Paiva fijaban a los centrales y estos dos volantes estaban por detrás de los volantes centrales de Cerro. Entonces Olimpia siempre tenía a muchos jugadores en un circuito corto. Por eso Richard decía, ellos esperaban mis pelotas largas y nosotros jugábamos corto. Así llega la primera jugada de gol, que Paiva no se anima a patear, y así también llega el gol porque es una jugada por derecha donde Olimpia maniobró bien para luego abanicar por el lado de Tito Torres, porque uno dice, ¿cómo es que en un centro de Tito Torres estaba ya Fernando Cardoso junto a Richard Ortiz? ¿Por qué? Porque Olimpia como que dividió esa línea de volantes y delanteros, armó otra nueva línea y siempre tenía por lo menos a dos jugadores en un rango de 5 a 10 metros. A eso agregarle que Cerro entró totalmente atorado, atado por lo que era la circunstancia, y después de la ventaja Olimpia se sintió superior, pero por lo que acá habíamos debatido, el tema de no arriesgar. Inclusive Richard dice, ellos creían que se iba a suspender el partido para decir, bueno, si por allí hay empate, después Peñarol sabe cuál resultado conseguir, y Colón ya no corría peligro de perder la punta si es que terminaba empatado el clásico aquí en Paraguay. Entonces yo creo que fue un partido donde a Cerro lo ató el temor de quedarse fuera en su casa. Me parece que ese gesto de Moreno Martín pidiéndole a sus compañeros salir habla a las claras de un equipo que no tenía rumbo, que no sabía lo que jugaba. Olimpia en algún momento del primer tiempo rozó el 70% de posesión, terminó con un 60-40. O sea, hay que encontrar un partido donde Cerro haya perdido tan grande la posesión en su casa, pero allí va donde uno dice, cuando marcábamos que este era el partido vuelta, con el formato mexicano donde Cerro había ganado entre comillas la ida por un gol y el empate lo clasificaba. Le hacen el gol, ya en el 0-0 ya empieza a hacer tiempo, cuando se sabía que no iban a jugar con Carrascal, Hugo Quintana va ahí cerca del colombiano para decir, ustedes no van a salir, y creo que ese tipo de cosas explicó por qué Olimpia fue superior. Dentro de esa superioridad, lo que recién marcábamos y lo que habíamos discutido, de cuál era el plan de Olimpia, y siempre tenía como premisa no arriesgarse, y si había que arriesgar ya recién en los últimos minutos. Y en el caso de Cerro, ya que también hablábamos un poco del post partido, yo creo que Arce ayer blanqueó la situación cuando dice, nosotros le mal acostumbramos a nuestra gente, diciendo ya ese equipo de la primera rueda en estos momentos no existe. O sea, no es una cuestión de seguilla de partido ni nada por el estilo, porque si vamos al caso, este grupo que ayer jugó estaban todos descansados, venían de jugar en Montevideo hace 8 días, más de una semana, y ayer en ningún momento se soltó. Entre Pulpito y Patiño recuperaron más de casi 40 pelotas, hablando a las claras que no había control allí en las otras líneas. Y en el caso del Olimpia, repito, me parece que en esa categoría que hacía entre los hinchas del Olimpia y de Cerro satisfechos e inconformes, creo que hay satisfacción, porque
lo de Olimpia casi nunca pasaba por lo netamente futbolístico. Pasaba por lo físico, pasaba por lo anímico, y ayer hablamos con alguien que está en nuestro podio, junto a Mateo Gamarra, junto a Gastón Olveira, junto a Fernando Cardoso, y que jugó, como se dice vulgarmente, con una sola pierna. Entonces, me parece que Olimpia lo ganó bien. Esa fue la diferencia que existió. Si había empate, para el trámite del partido hubiera sido injusto. Si había un segundo gol también, pero sabemos lo que significaba un empate o un 2-0. Por eso se dio el desenlace final, donde cada uno, entre comillas, festejó lo suyo, pero deja en el margen. Es más, fíjense cómo todo es tan cambiante, porque si en Montevideo se hubiera mantenido el triunfo de Colón, en Cerro el nivel de insatisfacción iba a ser menor, porque el famoso, igual ganando no íbamos a ganar el grupo. Y si se daba ese resultado, también se iba a decir, Olimpia, aunque le hubieran hecho el penal, le hubieran convertido el penal, igual clasificaba a la Sudamericana. ¿A qué voy? Si el viernes por allí a Cerro le toca un buen sorteo, este mal humor otra vez se va a revertir. Como también si le toca a uno de los cucos brasileños o River, se va a confirmar, vieron la oportunidad perdida del miércoles. Mientras que en Olimpia, si le toca a uno, entre comillas, más accesible que un Racing o San Paulo, también se va a decir qué inteligente se fue y qué mucho riesgo hubo. Porque hasta me puse a pensar, si metía a Aquino, ¿hoy de qué se estaría hablando? Creo que por eso el oyente hablaba del tema de lo de Delfín. Esa vez Olimpia fue en busca de un gol que al final, empatando, Olimpia igual iba a clasificar a la Libertadores. Se estaría hablando de otra cosa. Cito nomás que lo de mañana va a ser fundamental también para extender el efecto que dejó este clásico del semestre. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamata Peruvilla al 021-603-100. Taperuvilla. Qué delicia el dulce de leche Trébol para endulzar la merienda o para complementar tus más deliciosas recetas de un rico postre. En tu heladera no puede faltar el dulce de leche Trébol para disfrutarlo en cualquier momento. Encontralos en nuestros 20 salones o en los mejores puntos de venta. Dulce de leche Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer Lactos Trébol, nutre tus emociones. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además, podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu gol al instante. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Fabio Martín. Creo que se dio el escenario ideal para un equipo que tenía que remontar un partido. Hablo de la situación de Olimpia, desde la perspectiva de Olimpia, hacer un gol a los 10 minutos y cuando tenés que hacer 2, me parece que es algo magnífico para lo que significaba el resto del partido. Y más todavía porque después, 10 minutos más tarde del gol, se va lesionado el mejor hombre que puede tener Cerro en la capacidad de organización de su juego. Y ese fue el momento que Olimpia no aprovechó en el partido. Ese primer tiempo, ese lapso entre el minuto 20 y el final de la primera etapa, Olimpia no lo aprovechó mejor. Porque el jugador sabe cuando es superior ante el rival y también entiende que cuando tu rival no puede hacer 3 pases seguidos es porque estás marcando una diferencia importante en un partido. Y creo que ese es el momento que Olimpia no aprovechó para marcar un segundo gol. El alivio para el Chiqui Arce, la buena noticia para el técnico de Cerro fue que llegara al vestuario solamente con la mínima diferencia del rival. Y con eso pudo ajustar su equipo nuevamente. Con el ingreso de Enzo Jiménez, el equipo se paró de otra manera. Y lo que marcó un poco el segundo tiempo del partido es que al no hacer cambios tempraneros el técnico, Julio César Cáceres, te marca la pauta de que es lo que tiene Olimpia. Se jugó con lo que tenía Olimpia. Llegaron los cambios, uno puede decir tardíos, pero el técnico se jugó con lo poco que tiene. El mensaje del técnico de Olimpia: esto es lo que tengo
Cerro se empezó a encerrar atrás y terminó siendo un equipo que al final casi consiguió un premio demasiado en el partido. Pero ojo con lo que pueda pasar próximamente. Con este nivel de Cerro ayer, tiene muy pocas chances en octavo de final. Repito, el partido de ayer, es cierto, puede mejorar Cerro, pero el nivel que mostró ayer dentro de su juego es preocupante para lo que se pueda venir en octavo de final, y sobre todo porque va a tener rivales pesados. Y la Olimpia, si bien ganó y va a la Copa Sudamericana, donde podría tener en teoría rivales un poco más accesibles, igual le toca un equipo regular, con el nivel de ayer, con la poca capacidad de juego, con el poco volumen para crear situaciones de gol, también podría tener mínimas chances. Así que estamos hablando de un partido bastante flojo, para mí de los peores clásicos que vi en mi vida. Y ¿en serio? Peores clásicos de tu vida, me quería tener 40 y algo. Sí, por eso te digo. Y sí, de los peores. Pueden haber más. En los 90 veíamos cada bodrio. Mira que entramos todos, No, la consigna era dejarle hablar hasta que termine. Claro, no, bueno, pero como vos rompiste. Y no me gustó, muy bajo nivel. Quiere volver a hacer el Charles Bronson. Claro, porque estaba con la mía corriente, el análisis bien. ¿Sabes qué me dijo un oyente? Pero después dijo, y ojo Cerro con este nivel que compartimos todos. Y claro, este nivel tiene poca vida. Tiene la Copa chances, Libertadores. Claro. Y Olimpia, que no vaya a creer que tampoco va a jugar contra Flandres. Y eso dije, Ferroviario de Brasil, ¿verdad? No. ¿Sabes qué me dijo la otra un oyente? Tu Charles Bronson se convirtió ahora en un, ¿cómo se llama ese pajarito que decía? Parece que estoy viendo un lindo gatito. Tweety. Con Silvestre. Sí, me parece que vi un lindo gatito. No, solo porque le pidió perdón a Ariel, porque Ariel se enojó porque le opinó sobre su opinión. Porque le interrumpió. Me dijo el oyente, yo pensé que Fabio iba a entrar fuerte después del clásico, la derrota de Olimpia. Entonces habló de Guaireña, me dijo, no, ya no es su personaje lo de Charles Bronson, me dijo. Así me dijo. Y todo yo transmito tal cual. Uno comienza también, él quiere volver a ser personaje y vos le interrumpís. Dice, fue el peor clásico. Uno de los peores clásicos que vi en mi vida. Dije, sí, bajísimo nivel, discretísimo partido. Sí, horrible. Por eso digo, yo con ganas de ver un gran clásico. Yo creo que no, por lo que estaba. Yo me fui a mirar el drama. ¿Cuántas situaciones? Yo me fui a mirar drama y puedo decir que el drama fue ese segmento de 15 minutos después del primer gol de Olimpia. Vos eso sabés, fue dramático porque Cerro no levantaba y Olimpia tenía la pelota. No porque atajaba a Yari. Y después esa secuencia de Gamarra, porque cuando va a patear el penal aquí no estábamos nosotros con que Peñarol ganaba. ¿Cuántas situaciones de gol? No, es que no son situaciones de Ariel, no. ¿Cuántas situaciones de gol? No, eso te digo. Primer tiempo, una. Pero clara, sí, a ver, de Romero, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Cuando vos decís situaciones... Esa en un compacto de muchas situaciones no entra la de Romero. En un compacto de muchas situaciones. Y Olimpia el gol, ¿y después qué? Vos sabés que antes del gol... Por eso no ya que el parámetro... La que pisa increíblemente... La de Paiva que... Y que termina pateando para la derecha, claro, para el córner. Claro. Esa es una muy buena jugada. Es más, para mí esa es una jugada más clara que la del gol. Pero Paiva... Recibió a la derecha y se sorprendió al mismo. Claro, ¿no? Porque le da hubo mucha sintonía en el juego, el toque y todo eso. Esa jugada, pero... No, y después en el tema del drama, yo creo que sí. O sea, yo ayer no me fui con expectativa de juego, sí de drama. Y vos sabés que inclusive planchó el tema del drama. Mirá que cuando levanta el cuarto árbitro en 5 minutos, está esa jugada que con Bruno comentamos, que es el córner. Vos sabés que Enzo Jiménez quiere proteger y al proteger, él se resbala y toca el balón. Vos sabés, Dani, que ese tipo de jugadas quieren terminar mal. En el sentido que prácticamente regaló un córner, Enzo, ¿verdad? El guionista del fatalismo de Cerro en la Libertadores, ese era para, si entraba ese gol, iban a mostrar ese córner. Pero ese córner se produce en el primer minuto de descuento. ¿Qué pasa? O sea, era Olimpia para el frente y Cerro aguantando. La siguiente jugada es el rechazo y el penal de Alfio contra Zárate. O sea, la falta de Zárate contra Alfio. Y ahí se terminan los 5 minutos. Fíjense en el cronómetro, cuando se produce el penal y después cuando patea ya son 95 y el árbitro justamente le da un 30 segundos para que haya un ataque, pero los 5 minutos prácticamente no se jugaron por el penal. Y yo creo que si no había, nunca sabremos si es que había otro córner, Olveira se iba a ir por todo lo que acá ya estábamos comentando. Está Olveira en línea, pregúntale Dani. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás?
Hola Gastón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Acá justamente Dani hizo referencia a tu nombre. Sí, Dani. No, Gastón, antes que nada, felicitaciones por el penal. Y acá nos preguntábamos, porque mencionábamos que capaz no fue un buen juego, pero uno sabía que había mucho en juego, valga la redundancia del juego de palabras, y que iba a haber dramatismo. Pregunta, si por allí no se venía el penal, y porque viste que el penal prácticamente come gran parte de los 5 minutos de descuento, hubo un córner donde cabeceó Mateo, si había ponerle otro córner, minuto 94, última jugada, ¿vos te hubieras ido o había que quedarse en el arco porque dentro de todo el 1-0 servía? No, creo que no. Si bien necesitábamos hacer un gol más, creo que también había que cuidar el resultado que teníamos porque bueno, tampoco sabíamos cómo estaba el otro partido que se estaba jugando en simultáneo y bueno, creo que había que tener también la cabeza tranquila por eso mismo, no vaya a ser cosa que por querer buscar ese gol nos terminaran empatando y bueno, mira cómo se dio el otro partido que si hubiese pasado algo de eso sí. Nos hubiera, en vez de beneficiado, perjudicado mucho. Lo arrancaba, buenas tardes Gastón, lo arrancaba ganando Colón y ustedes ¿tuvieron ese reporte del primer gol o en ningún momento de los 90 minutos tuvieron el reporte de cómo estaba la cosa en Montevideo? En el entretiempo tuvimos el resultado de Colón, pero obviamente allá del resultado de esa cancha pasaba por el resultado que consiguiéramos nosotros y bueno, ¿cómo será que nos fuimos al entretiempo nosotros ganando 1-0, Colón ganando 1-0 y después Peñarol se lo termina dando vuelta, así que creo que ese reporte del entretiempo tampoco servía de mucho. Claro, pero a ver, indirectamente trabajaba un poco el tema ese, ¿verdad? De ver que de repente se desguarnecían y se podían quedar sin nada. No, pero ese reporte en el entretiempo fue un reporte más que nada porque preguntamos nosotros, no fue algo que quizás obviamente el cuerpo técnico o gente que rodea el club sí estaba al tanto de todo eso, pero nosotros, la verdad que a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza preguntar cómo iban en otra cancha. No, como te decía recién, pasaba más por lo que nosotros hiciéramos en nuestro partido, que haciendo 2 goles dependíamos de nosotros y ganando por mínima diferencia también dependía de nosotros para seguir en competencia internacional. Entonces creo que no, por lo menos esa fue mi pensamiento, mi sensación, no sé el resto de mis compañeros, capaz que ellos sí estaban más informados o algo, pero por mi parte no. Claro, lo que estamos discutiendo acá es cómo en el primer tiempo donde Olimpia dominó a Cerro, porque lo dominó, hacen el gol rápido y fue un golpe psicológicamente importante para ustedes a favor, para Cerro en contra. Cómo casi siempre como que privilegiaron la pausa, el toque lateral, era para justamente no darle lugar a que Cerro tenga su ritmo. Sabían que en cualquier momento podía llegar un segundo gol. Es como que después de ese gol no aprovecharon el impacto y más que nada calmaron el juego. ¿Cómo lo viste vos del arco, Olveira? Obviamente que era algo que habíamos pensado, el encontrar un gol rápido, que creo que lo logramos, esa necesidad también de lograrlo lo más rápido posible para después tener todo el partido para seguir trabajando. Creo que si bien nos faltó un poco más de profundidad, porque también obviamente hay que ser realista de que no se generaron tantas situaciones de gol como para agrandar la diferencia, pero creo que también es parte del juego el saber cuidar la pelota, el saber dominar, eso les genera un desgaste grande para ellos, que creo que se notó la intensidad que le pusimos, y obviamente con esa sensación de que estuvimos a un gol, pero creo que hicimos un gran partido desde todo punto de vista, creo que se vio un solo equipo en la cancha, y bueno, eso la verdad que da mucha satisfacción y bueno, el orgullo obviamente que uno siente por el partido que se hizo, que no era fácil enfrentar al clásico rival en su casa, con el estadio lleno,
La verdad que hicimos un partido impresionante. Gastón, debo de preguntarte, lo hago con mucho respeto, no sé si viste las redes sociales, pero llegó a ser trending topic la palabra arreglo. Muchos han viralizado una imagen de Claudio Aquino cuando él recogía la pelota y después hay una especie no sé si él te hizo un gesto, vos le hablaste, hay un índice mostrando, según es lo que dice la gente en las redes sociales, que acá en la mesa coincidimos que eso es inadmisible, que no puede haber arreglo. En todo caso hubo conformismo futbolístico, que es otra cosa, o que hayan sido conservadores ambos equipos es otra cosa. Pero quiero preguntarte puntualmente sobre esta jugada que se ha comentado muchísimo, Gastón. Sí, la verdad me acabo de enterar por un colega tuyo recién haciendo una nota, porque no uso redes sociales. Y concuerdo totalmente con lo que decís, me parece una barbaridad. Le decía el colega tuyo recién, preguntale a Aquino si él va a querer fallar un penal en los descuentos contra el clásico rival, en su cancha, con toda su gente, teniendo la oportunidad de dejarnos afuera de competencias internacionales. La verdad que me parece una barbaridad. Y los invito, ustedes que están en los medios, a analizar los últimos 5 penales de Aquino, que fueron los últimos 5 que yo analicé, y que fíjense a dónde pateó los... Me parece... obviamente la gente tiene el derecho de imaginarse y hacerse la película que quiera, pero creo que llegaron al punto de plantear eso. Me parece algo... a mí no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, como te digo, los invito a mirar los últimos 5 penales de él y bueno, si tienen la oportunidad con él de hablar, de preguntarle si él fallaría un penal en su cancha con todas las posibilidades que tenía de hacerle daño al clásico rival. La verdad que a mí no me cabe, pero como digo, la imaginación puede llegar a muchos lugares. ¿Te parece una estupidez inclusive? Sí, esa es la palabra que me parece más exacta para ese tipo de comentarios, ese tipo de imaginación. La verdad que no. Me acabo de enterar, como te digo, con un colega tuyo, porque no manejo redes y la verdad que me parece increíble, pero bueno, respeto cada que tenga la gente. Gastón, o sea que vos lo tenías bien estudiado entonces, Claudio. Él en los últimos 5 penales siempre pateó al palo derecho del arquero. Y sí, mírenlo, analícenlo, busquen videos, fueron los datos que me llegaron a mí. Uno analiza previo a los partidos, trata de analizar todo lo que puede, no solo penales, sino pelotas quietas, ataque, de qué manera, en mi caso, de qué manera generalmente definen los delanteros, muchas situaciones de juego que trato en mi caso de analizar para tratar de ser lo más correcto posible en los partidos. Creo que fue mirando esos últimos videos y el análisis, que también lo hago con todo un equipo que está detrás mío, era la lógica, y bueno, por suerte lo pude atajar, que en definitiva termina valiendo una clasificación a Sudamericana y todo lo que eso significa para el club. Gastón, el año pasado me acuerdo cuando atajás contra Sudamérica los penales, Cardona, el presidente, viene, te abraza y te dice: te vamos a comprar el pase. Ayer me comentaban que te abrazaba y te decía que atajaste el penal de los $500,000. ¿Fue así? No me dijo eso. Obviamente que él estaba contento porque todos sabemos la realidad que está viviendo el club en cuanto a lo económico, el gran esfuerzo que están haciendo obviamente el presidente encabezando todo lo que es la directiva, para estar al día, para intentar de cumplir con nosotros. Es un gran esfuerzo que están haciendo y el tener la oportunidad de seguir en competencia de dinero, con la vidriera que significa también para muchos jóvenes del club, es muy importante y obviamente que también es lo que demanda Olimpia y bueno, estar en camino y en posibilidad de seguir agrandando la historia, que es lo que todos queremos.
Para terminar, al menos con respecto a lo que te preguntaba Bruno del tema del arreglo, que ya me pusiste claramente, la jugada con atajada el penal, después rápidamente del rebote la tiran para adelante para ver si podían ganar con la última pelota del partido, ¿verdad? Los compañeros cuando se pita el penal, muchos me vienen a abrazar y a transmitirme confianza, seguridad, en el rebote incluso, si se estará comprometido, si habrá esa actitud y esa confianza de que yo atajo y van 3 jugadores de Olimpia a defender ese rebote, no va ninguno de Cerro, incluso yo también me levanto rápido porque veo que el rebote queda dentro de la cancha para intentar de seguir jugando rápido, porque se habían dado creo que 5 minutos de descuento y de esos 5 se habrán jugado 30 segundos, entonces nada, creo que fue una prueba más de la actitud de este equipo, de la gana de salir a buscar el partido. Quedamos a un gol, pero creo que dimos pelea, creo que el olimpista se tiene que sentir orgulloso de este equipo porque a pesar de todas las dificultades que se ha tenido, de la doble competencia, muchos jugadores con lesiones y demás, creo que en cada partido se salió a defender la camiseta y estos colores de la mejor manera. Yo en lo personal me siento muy orgulloso de mi equipo, del lugar que ocupo, del lugar en el que estoy, y bueno, creo que es motivo también para que todos los olimpistas se sientan de esa manera. Está clarísimo. Gracias, Gastón, por atendernos. Un abrazo, muy amable. Bueno, un placer, a las órdenes. Que tengan un buen día. Gracias. Muy amable. Ahí está Gastón Olveira, el jugador del Olimpia. ¿Qué decía Richard Ortiz? Habrás visto en redes, mucha gente habla de la palabra arreglo, de que esto se arregló, se pactó. Habrás visto eso. ¿Qué opinión tenés sobre eso, Richard? Vos que sos capitán referente del club, tenés años en el fútbol. No sé si es arreglo, o sea, la gente obviamente puede decir todo lo que quiera, pero ayer es mérito del arquero. Seguramente le habrá dicho, yo te conozco a vos, y no sé, conversación de arquero y jugador ahí, que son normal, siempre pasa eso. Pero la gente, siempre hay gente mala que dice cualquier boludez y ya sigue el camino después a otra gente. Y es una estupidez. ¿Quién va a querer arreglar el partido? No, nunca en mi vida escuché eso. ¿Te quedas sentado nomás? Si un compañero me dice, vamos a vender el partido, le rompo la cabeza. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, el testimonio de Richard Ortiz de Gastón Olveira, me dicen que Gastón Olveira le contó a Iván Almeida. Habló antes que con nosotros, con Iván Almeida, en el medio colega, y Iván le estaba comentando lo de las redes sociales. Atiendan esto, Eduardo Berizzo, nuevo director técnico de la selección chilena de fútbol. Total acuerdo. Detalles del contrato que unirá al DT con la selección chilena. Esto, ¿quién informa? Informa nuestro colega César Luis Merlo. Este no es tu amigo, Wilson, de los tantos que tenés amigo de Wilson Bronce. Sí, señor. Los dos en manija. Wilson pone el colega César Luis Merlo y César pone el colega Wilson Bronce, nos informa Asunción. Sí, yo no sé si... bueno. La Roja ya tiene entrenador. Atención, Twitty. Se acabó el misterio y tras acelerar en las negociaciones en los últimos días, Eduardo Berizzo es quien asumirá el desafío de levantar una alicaída selección chilena que terminó las últimas clasificatorias en un pobrísimo 7º puesto, lejos de lugares de clasificación. Si bien hasta el lunes la chance estaba muy lejana, ya que el tema salarial no lograba ser cerrado y en Quilín temieron que la operación se pudiera caer, entre martes y miércoles hubo un avance sustancial entre las partes, el que terminó de sellarse totalmente hoy jueves, cuando se estableció el definitivo acuerdo de palabra que ahora solo debe ser traspasado al papel. Esta parte me parece clave, acuerdo de palabra y a firmar. La conversación entre el Toto Berizzo y el directorio de la ANFP comenzaron hace un mes, y es que el nuevo seleccionador de Chile fue siempre la principal carta, tanto el presidente Pablo Milat como el director deportivo Francis Cajijau. Nombres como Gustavo Quintero, por ejemplo, nunca fueron del total agrado de la mesa. De acuerdo a la información a la que en cancha tuvo acceso,
El contrato de Eduardo Berizzo, atiendan, será hasta el final de las próximas clasificatorias del Mundial 2026. Esto además está ligado al acuerdo que varios presidentes de clubes del fútbol chileno lograron respecto a que el trasandino era la mejor opción disponible. Cabe señalar que Milat hizo una ronda de consultas con varios mandatarios de equipos del balompié nacional y en su mayoría recibió respuestas positivas. Este era un factor determinante para el curicano, quien no quería repetir lo ocurrido con Reinaldo Rueda, técnico al que debió asumir con un contrato de largo plazo cuando recién iniciaba su gestión. El contrato de Eduardo Berizzo, estoy buscando acá, esta es la parte muy importante, atiendan. Una vez firmado el contrato, será cosa de horas para que a través de los canales oficiales de La Roja se informe el arribo de Eduardo Berizzo, cuyos deseos de dirigir en el país fueron cruciales para lograr el acuerdo. El debut del nuevo técnico del combinado nacional será durante la gira de Asia, donde Chile jugará un partido amistoso ante Corea del Sur, además de 2 partidos de la Copa Kirin. O sea que Eduardo Berizzo va a debutar, informa nuestro colega, ya en la gira asiática contra Corea, al que vamos a enfrentar también nosotros, y en la Copa Kirin con 2 partidos. Hasta el 2026, Eduardo Berizzo, nuevo director técnico de Chile, informa César Luis Merlo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Lo único que falta es que Chile gane la protesta de la FIFA y Berizzo eso justo iba a decir, Dani. Eso iba a decir. Ahora falta que la FIFA falle en contra de Ecuador y Berizzo sea mundialista y nosotros no. Con Pizzi pasó algo así. Pizzi no pudo clasificar con Chile al Mundial de Rusia y se fue a Arabia Saudita y dirigió el partido inaugural contra Rusia. Así hace Berizzo. Y le toca más allá de lo que pasa en estos amistosos, una renovación total, ¿verdad? Porque Chile ya su isla, Medel, Vidal. Eso no más falta. Eso no más falta. Que Berizzo sea mundialista y nosotros miremos por televisión. Pero más allá de esa posibilidad pintoresca que hay, ¿puede funcionar allí Berizzo por el estilo de juego que...? No, además es su lugar en el mundo, además de Vigo. Sí, porque Chile, por el estilo que quiere Berizzo, practica ese fútbol, el toquecito, de la posesión, del alto porcentaje. Claro, ellos lo llevan en la sangre. Sí, por eso. Y además él tiene, ahí, básicamente. Además, va con la experiencia y el bagaje que tuvo gracias a la selección. O sea, ya tiene eliminatoria. Tenía como asistente, pero ahora ya dirigió eliminatorias. Comercial y Supermercado Para Todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Para Todo SRL. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Teléfono 492-811 al 12. Visita www.atalayaseguros.com.py. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio,
mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto de calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, 13:39. ¿Qué le parece si escuchamos a Francisco Chiqui Arce y a Julio César Cáceres? O esto es muy largo, muy extenso. ¿Y cómo estamos de...? Eduardo Berizzo, no, técnico de la selección chilena. Va a debutar a la par que Guillermo Barros Esqueloto entrena a la selección contra Corea en los amistosos. Capaz se cruzan ya. Sí. Puede haber saludos ahí con... A Uruguay vi que se le cayó un amistoso nuestro amigo Diego Alonso. Mira, están todos en la eliminatoria. Están todos. Diego Alonso pasó por acá. En Jamaica le quiso enviar un sub-23 y no aceptaron y está buscando otro amistoso para aprovechar la fecha FIFA, uno de los mundialistas. Muchachos, sí, quedan 4 lugares para la Copa Libertadores. El viernes el sorteo. Los partidos para hoy, atiendan, 6 de la tarde. Atlético Paranaense Caracas. Libertad de Paraguay Strongest. Transmisión de ABC Cardinal. ¿A partir de qué hora, Ariel? Nosotros ya vamos a estar ahí seguro los primeros minutos de las 5 de la tarde. Los primeros minutos de las 5, no sé, yo no me da por un horario, hermano. Sí, que lo que vamos a encontrarnos por Ahorita está con Rubén. Pobrecito Cristian, déjale descansar, ayer trabajó muchísimo. Bueno, ¿a qué hora lo que vas a estar, Ariel? Vamos a aprender la radio. 17:15. Sí, mientras que va a presentar la presentación. Ariel, pero con Ben Rudy 17 y 2 ya va a estar. Ya están todos los muchachos. Ni se colocó todavía. Rubén, cuando yo le digo, o sea, vos sabés que cuando yo le digo, vamos a entrar, Rubén, vos sabés que su ojo se abre así, parece esos dos huevos chirigricia. Ya están todos los compañeros. Ya está, vamos, presentación mediante, lo dice. Pero parece que le decía que ganó $1 millón más o menos. Pero no, hace muy bien la previa, Benro. Cristian también los dos. Pero mientras más rápido. Pero mientras más rápido pueda tirarle a. No, eso sí. 20 horas. Boca Deportivo Cali, 20 horas. Corinthians Always Ready. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo está ahí el tema? Si Boca gana y Corinthians gana, ¿quién termina primero? Corinthians. Y ahí se va la Sudamericana Boca. Segundo. No, estaba pensando segundo Boca claro, clasifica. ¿Sabes por qué pregunté eso, Segundo Bruno? clasifica Boca. Sí, claro. Si gana, clasifica. Pregunté por el tema de rivales de Cerro. ¿Quién puede ir en ese grupo a Deportivo Cali? A la pucha. No, pero si Cali empata... No, estamos hablando de la historia. Espera. Puede ser. Así está el tema. Cali. Yo pregunté primero por el rival de Cerro. Pregunté si Boca ganaba y Corinthians ganaba, por eso nomás. Pero Boca, si no gana, ahí sí puede ir a la Sudamericana. Va a la Sudamericana. Cali Corinthians tiene 8. Tienen 8. Sí, señor. Sí. Boca tiene 7. Boca se supone que va a ganar. Va a ir a... Bueno, ahí el que se supone que pero va a Boca, ganar es por eso Corinthians. yo pregunté... que juega contra el equipo boliviano. Ariel, Boca al único que le ganó fue al equipo boliviano. Con el penal. Con un penal increíble en La Paz y 1-0 en Buenos Aires. No, acá en teoría el que tiene para ganar es Corinthians porque juega local contra Always Ready. Que ya está eliminado. Y Boca que juega local ante el Deportivo Cali. Yo creo que Boca también va a ganar. Porque, sí, viene a ser campeón. Y si se da eso, Corinthians gana el grupo y Boca es segundo. Bueno, y ahí por ejemplo Corinthians puede ser rival de Cerro. Claro. Después veremos lo de Libertad, en qué puesto sí clasifica. Exacto. Bueno, hoy Copa Sudamericana, atiendan. Racing de la Argentina, River de Montevideo, 18-15. Racing ya está clasificado. No, o sea, Racing tiene que puntuar para clasificar. Y Racing juega contra este equipo uruguayo que ya está eliminado. River. Melgar Cuiabá, 18-15. Melgar pasó, ¿eh? No, Melgar tiene que ganar y esperar que pierda. Por eso digo, Melgar tiene que ganar y esperar que Racing no, pierda. Grupo, pero qué tanto, sí. Melgar le había ganado a Racing 3-0, ¿verdad? Sí. Junior. Arequipa. Unión de Santa Fe, 20-30. Y 20-30
Oriente Petrolero, Fluminense. Fluminense también puede meterse a la Copa Sudamericana. Prácticamente eliminado. Es difícil, Bruno. Unión de Santa Fe. Fluminense necesita que empaten los otros dos. ¿Por qué me dice señora? Usted salió tipo ese no me para de emocionar, señor. Unión de Santa Fe, señor. Ahí el tema es Junior Unión. Lleva 3.000 bueno, entonces Unión Fluminense no se va, usted ya... No, es que Junior Unión, el ganador gana el grupo. Sí. Junior, perdón. El Fluminense necesita que empaten y luego ganar su partido. O sea, no puede pasar, Unión está obligado a ganar. Empate es lo que es complicado. Viste que ya que estamos hablando, bueno. o sea, Unión tiene que ganar Barranquilla. Claro, el partido se juega en Barranquilla, pero ya que ustedes estábamos hablando acá de las proyecciones, los dos, Junior y Unión, entran sabiendo que el empate no sirve, suponiendo que Fluminense va a ganar. Entonces, en el 0-0 los dos van a ser el anticlásico. Van a buscar los dos y casi siempre esos partidos tienen un ganador sobre la hora. Edgar. Ganar lo cambia todo. Apostala, www.aposta.l. Aposta online. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Coco con néctar de guayaba. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, préparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Bueno, muchachos, ¿cuánto tenés de...? Bueno, y lo de Libertad, como es primero o segundo. A ver, ¿cómo arranca Libertad, muchachos? Claro. Libertad. ¿Diferencia de gol está por encima de Paranaense o no? Con un empate clasifica ya Libertad. Sí, pero podría ser segundo si es que... Claro, ese es el punto, pues. A ver cómo... O sea, tiene que ganar Libertad. Libertad ganando asegura el grupo. Sí. Y es primero. Y hay que sí, porque Paranaense pues, perdió muy feo en La Paz. Ahí tuvo 5-0, perdió. Está todavía por debajo. Claro. Libertad tiene -1 y Paranaense -3. ¿Viste? Por eso. Tiene diferencia. A no ser que Paranaense golee y Libertad. Y Paranaense juega de local. Local contra Caracas. Contra Caracas. Que también sigue con chance porque tiene 6. Y de Caracas de Tronque van por la Sudamericana también. Caracas gana y clasifica. O sea que Libertad no tiene que entrar a especular hoy. No, Libertad gana y es primero. Olimpia que es conservador, ahí después. Es un grupo en donde todos llegan con chances. Son sobrevivientes, sí. Y Strong también está con posibilidades. No, gana Libertad. De hecho, ese es el grupo más parejo de la Libertad. ¿Cuál es el equipo? Fíjate que el puntero tiene -1 para que te den cuenta de la poca cosecha, ¿verdad? El que tiene mayor precisión. Está nuestro compañero Gerardo. Sí.
Bueno, impresionante la Ariel, ya está coordinando el trabajo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, a ver, está Gerardo, cumplimos ya con todos. Con todo, Bruno, sí, señor. Gracias, Edgar, muy amable. A ver, vamos por favor con Gerardo. Arriba por Cagumarela, hoy a las 5 y vaya a saber uno qué minuto va a estar Ariel junto a... ¿Con quién está hoy? Con Darío Ibarra, bien, bien. Hoy podés descansar también, Fabio, tranquilo. Sí. Hacer la gran Ariel. No, estuvimos... Tu pizza de tu local. Bueno, creo que vos no tenés el canje Teli, ¿verdad? No. Yo no. Bueno, está bien. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Muy bien, lo escuchamos, señor. 23 jugadores. Desde ayer tiene concentrado Garnero en su sede de Tuyucuá. Hoy sella, les cuento. Hoy sella su pasaporte de libertad a octavos de final de Copa Libertadores de América. La probable alineación con Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa y Miguel Zamudio. Bautista Merlini o Antonio Vareiro, hay una duda. Ernesto Caballero, Marcelo Díaz y el Willy Mendieta, Lorenzo Melgarejo y Oscar Tacuara Cardoso. Además de este 11 nombrado, están concentrados Ignacio Don, Diego Viera, Gilberto Flores, Matías Espinosa, Cristian Riveros, Ramón Martínez, Diego Gómez, Rodrigo Bogarín, Adrián Alcaraz, Iván Franco y Roque Luis Santa Cruz. 18 horas, último partido del Grupo B Copa Libertadores de América, Defensores del Chaco, arbitraje del argentino Facundo Tello. Libertad sella su pasaporte hoy en el Defensores del Chaco a octavos de final de Copa Libertadores. Bueno, perfecto, Gerardo, la información de Libertad. Dijiste todos los convocados, ¿verdad? Completo. Muy bien, Gerardo, muy bien. ¿Qué tal estuvo el informe de la televisión boliviana? Bien, muy bien, muy bien. En la mañana de hoy hicimos un servicio para los colegas bolivianos. Me preguntaron por Marcelo Moreno Martins, cómo fue su actuación. En fin, también el caso Chilaver, informando ahí un poquito con los colegas bolivianos, con los colegas de La Paz. De Strong, casi nunca ganó acá de Strong, ¿no? Yo no recuerdo que haya ganado. Ismael Venegas juega en el de Strong. Ismael Venegas juega ahora. Es liberteño, sí. Y también Esparza, el Tucu. Sí, claro, Esparza. ¿Y sabes quién más está, Gerardo? Señor. ¿Sabes quién más está? Que lo vi... ¿qué partido vi de Strong? Contra Libertad y después otro más. Ursino. Sí, Luciano. Aquel que estaba el 3 de febrero. Siempre, sí. Sí, también. Seleccionado por su país y jugó por el 3 de febrero, aquí en nuestro fútbol. Exacto. Exactamente, sí, señor. Bien. Bueno, cerramos, Gerardo. Nos encontramos más tarde en el Defensores, ¿no? Sí, señor. 18 horas, 17 horas, nuestra previa para la gran audiencia de la más potente. Bueno, hasta ese momento. Gracias, Gerardo. Vamos a contar los horarios de los partidos hoy en cuanto a los encuentros internacionales de Copa Libertadores de América. ¿Copa? Paraguay. Creo que sí. Para empezar, la segunda etapa. Mirar a las 3 de la tarde ya empezar a mirar. No, de reojo. O sea, yo tampoco, pero poner así, tipo de fondo, tener televisión, ¿no? Y mirar así, la otra mirada así el partido de Rubio, no era Rubio, era Dos Santos contra Manuel Maciel. Presidente Ayes contra... Te meteré. Así de reojo y después terminó siendo el lindo partido, fueron a penales. De repente te contás con alguna... El que estuvo emocionante fue el equipo de los nativos
un equipo de Filadelfia. El 15 de mayo creo que el equipo. Sí. 15 de mayo. Y además después el final fue emocionante también. Soñamos con un Luis Díaz, ¿verdad? Sí. Porque la otra vez me escribió un oyente, me dijo, ojalá podamos, y me acuerdo que vos en la primera mañana dijiste, ojalá esta tarde podamos encontrar un nuevo Luis Díaz, dijiste, y perdió, 20-0 perdió. Creo que esa selección de Luis Díaz en la final le gana a Paraguay, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Paraguay le gana a Tío, sí. Y dos jugadores de ese equipo de Filadelfia, primero en mayo, algo por el estilo ahora, jugaron la Copa América contra Luis Díaz. Y la final jugó Paraguay. Paraguay contra Colombia, y Colombia era dirigida por el Pío Valderrama. Andá sabe dónde están nuestros representantes, ¿verdad? O sea, Luis Díaz está ahí y sí. Bueno, yo tengo un premio, tengo un regalo para un oyente, en este caso una camiseta de básquet de primera división del Deportivo San José. Autografiada, Fabio. Sí, gentileza de Profenol, que es patrocinador oficial del Deportivo San José. Esto me lleva automáticamente a la época de los 90. Qué época aquella del básquet, ¿verdad? San José, Libertad. ¿Cómo hacemos por teléfono? La primera llamada ahora. Llamada directa, sí. 41-51-730. 41-51-731. Una camiseta de básquet del Deportivo San José. ¿Tenemos un oyente? A ver. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va, campeón? ¿Cómo andás? Tranquilo. Camiseta original de básquetbol del San José, gentileza de Profenol. Sí, señor. ¿Sabe quién te saluda? No. Adrián Zacarías. ¿Cómo? Adrián Zacarías. ¿Cómo te va, Adrián? Tranquilo, pa. Súper bien, Me frustraste el sueño, la vas a irme a la olla, pero tranquilo, pa. Ah, él el que... Él es el que imaginamos que vino el chico que le abrazó, papá, felicidades. Todavía está llamando, hermano. ¿Qué fidelidad? Gracias a Federico que me defendió todo el programa. ¿Y vos qué querés ganar ahora? Adrián, vos sos el que llamaste sí, y ya iba a ganar la entrada. Y después al final yo te ¡Vamos, hice... carajo! Dijo. ¡Vamos, carajo! Este, pero vamos, carajo, que al final, pobrecito. Pero quiero la camiseta de básquet del San José. No, te mereces ya. No, te pido, ¿sabes qué? Te pido disculpas. Bruno, te va a hacer una pregunta de básquet. No. Vos me escuchaste para al final. Yo te dije quería otra vez recuperarte. Pero era imposible, vos. ¿Y cuántos impostores iban a aparecer? Llamé muchísimo para entrar, pero no pude entrar. Al final no te habrás arrepentido mucho. La verdad que no. La segunda pregunta, Bruno. ¿Quién fue campeón en el 63 de básquet paraguayo? No, qué malo, ¿verdad? No, Adrián, dame tus tres últimos. 5-1-4. Venía a retirar la camiseta. Es muy linda, original, la camiseta. Gracias. Gentileza, profe. No, sí, la camiseta original. Autografiada. Gracias. El bien carajo que no le sirvió nada. Adrián Zacarías. Vos sabés que ayer a la mañana envío gente tratando de tomar la voz por lo de este señor. Mensaje, sí. Sí. Me preguntaban qué pasó. El tipo me dejó. Puteando contra mí, fui muy draconiano. A ver, preguntarle a Federico lo que ayer Bruno le hizo a un oyente. Pobre tipo. ¿Por qué le dice así, Bruno? Una vergüenza. Bueno, viste cómo la vida da revanchas. Qué suerte que no quedamos reivindicados. 15 de agosto de Aceval y 1 de mayo de Filadelfia son los equipos indígenas. Los indígenas, sí. Ahí está. Gracias, Felipe. Hoy jugámosla. No, estábamos haciendo un anecdotario nomás del partido. Pero hoy hay un partido de Copa Paraguay medio estrafalario. Porque Ariel siempre sueña con encontrar un Luis Díaz. ¿Sabes qué? 15 de agosto de Santiago versus 1 de marzo de Pilar a las 4 de la tarde de Copa Paraguay. ¿Cómo se de Santiago? Santiago Misiones. Santiago Misiones, sí. Santiago, y versus un pueblo de marzo de Pilar. 5 cuadras, chiquito Santiago. Y vos sabés que el 1 de marzo. Ahí se hace la fiesta del ganado, ¿verdad? De la doma, después. Va mucha gente, pero Santiago es chiquito. No, yo Yendo no a Yola. esa... Vos tenés que hacer el desvío, te vas para la Encarnación a hacer el desvío, y está San Cosme y Damián, está Santiago, que es chiquito pero lindo, una zona muy ganadera. Muy ganadera. Y tiene un equipo, la primera vez que tiene un equipo en Copa Paraguay. Mira hoy. Santiago. 15 de agosto de Santiago y 1 de marzo de Pilar tienen la misma insignia que Nacional, igualita. Ella es más grosso, Pilar. Sí. Bueno, hay otro partido, Bruno, siguiendo con lo de la Copa Paraguay hoy. Guaraní Unido de Liberación ante Sport Primavera de Curuguaty. Los partidos, el primero que anunciaste y el segundo se van a jugar en cancha de San Lorenzo. Copa Paraguay. Este partido hay que ver, Serie B, Playoff Ascenso, 14:30, Monza Pisa. Ese, hermano. La Monza Pisa mucho tiempo arriba, Sí, el Pisa mucho tiempo arriba.
Si no me equivoco, el Pisa fue el primer equipo de Simeone en Europa. Diego Simeone cuando estaban... él fue transferido muy chico de Vélez al Pisa de Italia, que estaba en la primera. Pisa en esa época era lo que después se convirtió en una especie de Palermo. Era el equipo donde argentinos y uruguayos iban a hacer sus primeras armas y después pasaban a un equipo más ambicioso. ¿Y ese está para el ascenso ya? ¿Para para el playoff Serie B. Bueno, Ariel, vas a ir a descansar un ratito, reposar bien la voz, hermano, porque hoy yo creo que vas a gritar muchos goles de Libertad. Ojalá que sí. Para que mi caro amigo Marini disfrute una buena noche de Copa Libertadores de América. Pero ahora que no me venga con un estado de ánimo bajo con la madrugada, porque no a gusto cuando no le habla a nadie. Así lo es. Así no, ¿en serio es? No le habla a nadie. Y él, ¿cómo y ahí que se va y se descarga con Oscar Díaz el lamento ahí entre ellos. ¿Cómo que suele decir cuando dice que le agarra al Pirebaí, que le va subiendo, me está, ¿cómo? Me coloniza el Pirebaí, dice. Después usa término así, medio me está colonizando el Pirebaí. Añetevio le dice Choco. Bueno, nos vamos. Chao, buenas tardes. Noticias Deportivas Motor es presentado por